el curso es de Next.js desde cero, no de programación desde cero, ni de React desde cero. Iré explicando, tampoco te puedo enseñar JavaScript desde cero. No puedo hacer siempre curso desde cero de toda la programación, ¿vale? Pero sí que es Next.js como si no lo supieras, ¿vale? O sea, vamos a dar por sentado que no sabes Next.js, y eso es lo importante. Lo que es desde cero es lo de Next.js, y vamos a seguir justamente el patrón, bueno, la cursa, la guía que tiene la gente de Vercel, que han sacado, que tiene muy buena pinta y que así a las malas pues tú podrás seguir. Es este de aquí, Start Building with Next.js. Está en inglés, pero yo te lo voy a comentar en español, ¿vale? En castellano, en español, para que lo puedas seguir. Si por lo que sea queréis una guía de React desde cero, que sepáis que tenéis este Learn React Foundations, o mejor todavía, aprende React, ¿no? Con mi Dudep, aprende React. Tienes este curso para aprender React desde cero, y aquí tienes 13 proyectos prácticos para aprender React desde cero hasta... Es que hicimos todos estos proyectos, 14 proyectos hicimos, 14 proyectos. Ahí sí que aprende React desde cero. Y hoy vamos a aprender Next.js, que es un framework, pero claro, no voy a poder explicarte qué es un estado, qué es no sé qué, porque si no estaríamos en una bola constante. Así que si quieres aprender React, si hoy hay alguna cosa que quieres practicar React que es que no te queda clara, aquí tienes un montón de vídeos con proyectos, con código abierto, o sea, lo tienes todo aquí. ¿Ok? Y ahora, hoy lo que vamos a hacer es el curso de Next.js 14, siguiendo el curso que tiene la gente esta, ¿eh? Que si no, luego la gente me viene al YouTube, te lo has copiado, esto te lo has copiado de la página de Vercel, ¿qué me voy a copiar si os estoy diciendo que lo vamos a seguir? Porque me parece súper interesante, la verdad, que lo sigamos ahí. Y además es muy curioso, es un curso totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, porque vienen cosas ya preparadas y lo único que tienes que hacer es como ir uniendo los puntos utilizando cosas de Next.js, y así entiendes para qué sirve Next.js y qué cosas te puede ofrecer Next.js, incluso algunas de Vercel, lo cual está súper bien, ¿eh? Bueno, amigos, empezamos con el curso de Next.js, el curso de Next.js 14 desde cero. La semana pasada, resulta que la semana pasada anunciaron Next.js 14. Lo bueno de Next.js 14, aunque haya subido una versión mayor, hay que tener en cuenta que no ha traído muchas cosas nuevas más allá de hacer estable cosas que antes no lo estaban. Pero, como ya hemos dicho, esto va a ser un curso desde cero. No voy a dar por supuesto que sabes ya Next.js. Así que si no sabes Next.js, aunque sea, o si ya sabes y quieres repasar, voy a dar por sentado que no tienes ni idea de qué es Next.js, ¿vale? Y por eso lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es Next.js? Es el framework de React más popular ahora mismo que existe en Internet, sin ningún tipo de duda, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú necesitas hacer con React una página con cara y ojos que se renderice en el servidor, que tenga buen SEO, que tengas optimizaciones, que puedas hacer rutas de APIs, un montón de cosas, vas a utilizar Next.js, ¿vale? Porque es que Next.js te da un montón de características que muy fácilmente puedes construir una aplicación y puedes tener rutas, puedes tener fetching de datos, optimizaciones muy chulas como React Server Components, un montón de cosas, ¿vale? ¿Hay alternativas a Next.js? Sí que las hay. Tenemos, por ejemplo, Remix Build. Claro, yo pensando que Remix solo para desarrollo, pero Remix es para cualquier cosa. Entonces, tendríamos Remix, una alternativa bastante interesante que está ganando popularidad, pero todavía no está al nivel, ni mucho menos, de Next.js. Y también tendríamos Astro Build, otra alternativa, aunque Astro Build no es solo de React, sino que lo podéis utilizar con React, con Vue, con Svelte, con otra, incluso o con nada. Así que sería un framework que es una alternativa, pero que en realidad puedes utilizarlo con más bibliotecas, no solo con React. Pero hoy nos enfocamos en Next.js. Next.js tiene un montón, como os decía, un montón de cosas interesantes, como los React Server Components, que los veremos, los comentaremos. Tienes soporte a CSS Modules, tienes renderizado tanto el cliente como el servidor, streaming del HTML, que también lo vamos a ver, optimizaciones de imágenes, de fuentes, que también lo vamos a ver, una forma fácil de hacer data fetching desde el servidor, creación de rutas de APIs súper fácil en la misma aplicación, sin necesidad de tener que desplegarlas aparte. Tiene un montón, pero un montón de cosas, ¿vale? Y Next.js la está utilizando y cada vez más empresas muy top. De hecho, hay mucho, pero mucho trabajo que utiliza Next.js. Y es que es normal.
se ha monopolizado, las cosas como son. Next.js se está utilizando cada vez en más aplicaciones y páginas web. Nike utiliza Next.js, AWS, GitHub, Netflix Jobs, TikTok, Twitch, Notion. Es que da igual donde mires, no importa dónde mires, que es que están utilizando Next.js de una forma o completa o a trozos o lo que sea. Porque es que la verdad es que te facilita muchísimo, muchísimo el desarrollo. ¿Cómo se inicializaría un proyecto de Next.js? Si tuviésemos NPM, que es el caso más típico si ya tienes instalado Node, sería npx create next app @latest. Y sería así, ¿vale? npx create next app @latest. Esto es para asegurarnos que utilizamos la última versión y que no utilizamos una versión antigua que tenemos nosotros ahí guardada. npx, esto es un comando para instalar e ejecutar directamente, ¿vale? No instalar en nuestra máquina, sino instalarlo, borrarlo y ejecutar un proceso donde nos va a crear una aplicación de Next desde cero. Y esto cuando lo ejecutamos, además, ya nos va a hacer unas cuantas preguntas de cómo se llama el proyecto que queremos hacer, ¿vale? Pues aquí vamos a poner ejemplo. Si queremos utilizar TypeScript o no, le vamos a decir que sí. Si queremos utilizar el linter, si queremos utilizar Tailwind, si queremos utilizar un directorio source donde vamos a poner todo nuestro código fuente, si vamos a utilizar el app router, que es una de las características más importantes que a día de hoy tiene Next.js, que es cómo vamos a separar las rutas de nuestra página o nuestra aplicación para que funcione. Por defecto le vamos a poner que sí, y un alias de los imports para no tener que poner la ruta relativa y simplemente poner / y ya poner una ruta que va desde la raíz. Luego lo vamos a ver más claro para que no tengas ningún problema. Y fíjate, ya te instala las dependencias y ya lo tendrías. Pero al final una cosa muy importante de Next.js que tienes que tener en cuenta es que la base es que es un framework de React. Por lo tanto, todo lo que ya sabes de React te va a servir también con Next.js. Podríamos hacer lo mismo de siempre que al final hacemos en todos y cada uno de los cursos, que es empezar desde lo cero, un proyecto en blanco, crear los componentes y tal. Pero la gente de Next.js ha creado un curso que a mí me ha parecido que está muy interesante, que te permite, pues con unos componentes ya creados, ir siguiendo unos pasos para entender cómo funciona y qué ventajas te da Next.js. Me lo voy a poner por aquí para irlo siguiendo. Son 16 capítulos, va desde el principio y paso a paso se van haciendo diferentes cosas, optimizaciones, fetching de datos, conectar a una base de datos, un montón de cosas que las vamos a ir viendo. Así que yo te lo voy a ir explicando en español, pero es el que vamos a seguir, así que si en algún momento tienes que revisar, mirar si el código está, si lo has entendido bien y tal, pues que sepas que puedes ir aquí a nextjs.org/learn y ahí vas a tener la posibilidad de revisarlo. Así que le damos a Start Learning para empezar y ahora esto es lo que nos dicen que vamos a crear. Vamos a crear un dashboard y fijaos que vamos a tener incluso la posibilidad de tener rutas privadas. Vamos a ver cómo en el dashboard pues se va a cargar cada una de las secciones, cómo funcionan las rutas anidadas, cosas que son más o menos avanzadas, pero que con Next.js es muy, muy sencillo de lograr. Y esto es lo que tendría que aparecer al final en nuestra página. Mira, fíjate, tiene búsqueda, paginación, creación, tienes también pues tablas, tienes diferentes rutas, tienes login, hay un montón de cosas, ¿vale? Y las vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo se empieza un poquito esto. Bueno, esto es un poco lo que os he ido comentando. De nuevo, requerimientos, ¿vale? Requerimientos. Tienes que saber JavaScript. Estaría bien que sepas React. Si hay cosas de React o si sabes React pero no del todo, yo creo que no pasa nada, porque hay cosas que a lo mejor pues con el contexto lo entiendes y tal, pero bueno, vas a ver que lo que se utiliza de React es bastante básico, componentización, props, algún estado, pero tampoco muchas cosas más, ¿vale? Otro requerimiento, que tengas Node.js 18 como mínimo instalado en tu máquina. Y finalmente, pues nada, con cualquier sistema operativo debería funcionar. Además, vendría bien que tuvieses una cuenta de GitHub y una cuenta de Vercel, porque llega un momento que para crear la base de datos lo hacemos en Vercel. Es totalmente gratuita, en este caso no deberías pagar absolutamente nada para tener esa base de datos y te va a venir bien porque así vas a poderlo seguir sin ningún problema. Y eso sería todo, aparte del editor y todas las cosas obvias que normalmente vamos a tener. Entonces, vamos a empezar capítulo 1. Y aquí ya nos dice que creemos un proyecto. Sí, las server actions también las veremos, evidentemente, pero van más adelante cuando se crean los recursos. Vamos a ver si nos da tiempo, ¿vale? Vale, ya nos dice de cómo crear un proyecto.
Crear un proyecto, como hemos visto, es npx create next app@latest, como os he comentado antes. Le puedes pasar directamente el nombre, pero fíjate que aquí hay dos cosas que se están añadiendo, dos parámetros. Uno, este sería para asegurarse que estamos utilizando npm. Esto, dependiendo del administrador de paquetes que utilices, igual quieres utilizar ban, yarn, lo que sea. Y otro parámetro que es example. Y esto es muy interesante, que te puede resultar curioso, y es que puedes inicializar un proyecto de Next.js y en lugar de empezarlo desde cero o desde el playground típico que te creas, lo puedes crear a través de un repositorio. Y eso está súper chulo, porque al final hay repositorios que a lo mejor te dejan la base para crearte un dashboard, para crearte una página como Netflix, para crearte un proyecto de inteligencia artificial, y así no empiezas desde cero y empiezas desde una base, ¿vale? Y aquí justamente lo que estamos haciendo es utilizar como el template del dashboard, como un starter que ya va a tener una plantilla preestablecida con componentes, archivos, para no tener que empezar de cero. Pues venga, lo vamos a utilizar, copiamos este comando, nos vamos a nuestra terminal, lo pegamos aquí, le damos al enter y va a hacer exactamente lo mismo que antes, pero nos va a hacer unas cuantas menos preguntas porque total, ya ha visto que le hemos pasado parámetros y dice, bueno, pues ya sé más o menos lo que tengo que hacer. Nos lo ha debido crear a Next.js Dashboard, aquí. Ya tenemos todo nuestro proyecto, lo vamos a abrir en el editor y ahora te explico los archivos que ha creado, cómo funciona esto, qué es lo que tiene de especial, y también voy a aprovechar a hacer un npm run para que veamos los scripts, ¿vale? Siempre en cada proyecto que iniciemos, siempre miramos los scripts, porque así vamos a saber cómo levantar el proyecto, cómo se tienen que testear, cómo hacer cualquier cosa. Tenemos un start, que esto sería el de producción que no el de desarrollo. Tenemos la build, que sería para crear, empaquetar nuestra aplicación, muy típico, y el dev, que sería el de desarrollo, y ese es el que nos interesa. Así que hacemos npm run dev para ejecutar el modo desarrollo y ya nos lo está dejando en el puerto 3000 y ojo, nos dice que estamos utilizando la versión 14.0.0. Solo para que lo sepas, que todavía no es 100% estable, pero igual te interesa, existe una forma para hacer que vaya todavía más rápidas las builds, que es utilizando el modo turbo. Y fíjate que ahora ha tardado solo 740 milisegundos, 2 segundos menos. Esto lo que está haciendo es utilizar, por defecto, está utilizando Webpack, pero Vercel Next.js está transicionando a una nueva versión de una especie de Webpack que está hecha con Rust, que se llama TurboPack. Así que, si por lo que sea, pues quieres probar que vaya más rápido o lo que sea, pues pones el turbo, pero no es 100% estable, ¿ok? Lo digo por si lo encuentras. Igual cuando veas este vídeo o si lo ves en el futuro, pues ya es estable y ya lo puedes utilizar, pero a día de hoy no lo es, ten cuidadito. Muy bien. Vamos a dejar el turbo, a ver si no funciona y no nos da ningún problema. Y vamos al localhost 3000 a ver qué es lo que nos ha cargado. Bueno, nos ha cargado esta página que no es que sea la más bonita del mundo, simplemente es una página en blanco que tiene aquí un título que nos da la bienvenida, nos dice que es un ejemplo, que nos lo ha traído Vercel y tenemos aquí un login. Bueno, por ahora pues no tiene mucha historia. Vamos a ver un poquito el código, a ver si tiene alguna cosa interesante realmente. Vemos unos cuantos archivos de configuración, está utilizando por defecto TypeScript, nosotros vamos a seguir utilizando TypeScript, aunque no es muy difícil ni hay ninguna complicación. Si no sabes TypeScript no te preocupes, lo vas a poder seguir sin problemas. También tiene ya toda la configuración de Tailwind por defecto. Tailwind es un framework CSS que cada vez se utiliza más y sería bastante interesante que lo sepas utilizar. Más configuraciones que yo las tengo agrupadas aquí en el package.json, ¿vale? Por eso me sale así, porque no me gusta ver tantos archivos de configuración y con Visual Studio Code puedes agrupar en un archivo otros archivos y yo tengo todos los de configuración, los tengo agrupados aquí. Tenemos aquí el de PostCSS, que esto lo necesita Tailwind para funcionar, el package log, porque esto cuando utilizamos npm para instalar, tenemos las dependencias aquí fijadas, que nos funciona bastante bien para Continuous Integration, para que vaya más rápido la instalación. La configuración de Next.js, que está pelada, ¿vale? No hay ninguna historia, no hay ninguna configuración especial, está vacía. El git ignore con todos los archivos que queremos ignorar en nuestro repositorio de GitHub, o bueno, de Git, o de GitHub en este caso, porque lo haremos en GitHub. Las reglas de Slim, fíjate que ya Next.js te viene con reglas de Slim, que son las de las Core Web Vitals. Ya te viene con unas reglas que se va a asegurar, luego lo veremos, se va a asegurar que tu aplicación es rápida por defecto, ¿no? Y cuando vas a utilizar alguna cosa que dice, uy, esto te va a dar problemas, ya te va a avisar.
Y el package.json que tendríamos todas las dependencias que necesitamos. En este caso hay más dependencias de lo normal porque ya hay algunos archivos creados, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, iconos, tenemos, por ejemplo, CLSX, tenemos Thot. Hay algunas dependencias aquí que no vienen por defecto normalmente, pero como ya es una plantilla, ya vienen creadas, ¿vale? Tenemos NVMRC y esto es un archivo que va a intentar detectar qué versión de Node es la que tiene que utilizar. Por eso le ha puesto la 18. Vamos ahora con las carpetas. Tenemos scripts. Scripts, esto lo ha creado la plantilla. Y tenemos un archivo sit porque esto lo que va a hacer este archivo es básicamente cuando lo ejecutemos nos va a inicializar toda una base de datos. No es importante que sepas SQL, pero esto es una cosa muy típica, que a veces tenemos proyectos y para no tener que hacer un JSON a mano o si queremos utilizar una base de datos, tenemos un archivo que se le llama como semilla que al ejecutarlo te crea toda la estructura de la base de datos. Entonces no es importante que sepas lo que hace, o sea, cómo lo hace, sino que sepas lo que hace en general, ¿vale? Luego tendríamos la carpeta public. Aquí es donde vamos a tener todos los archivos estáticos que queremos que se sirvan como imágenes, vídeos, audios y cosas así. En este caso tenemos imágenes que vamos a utilizar en nuestra página y que vamos a querer servir desde nuestra web. Vamos a querer poder cargar estas imágenes y las tenemos en public. Y finalmente tenemos la carpeta más importante de Next.js, que es la carpeta app. En la carpeta app, lo más básico que vamos a tener es el archivo page.tsx. Cada vez que nosotros queramos crear una ruta en nuestra página, vamos a crear un archivo page.tsx en el caso de TypeScript o page.jsx en el caso que utilicéis JSX con JavaScript y ya está. ¿Y qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es crearnos una ruta. Y dependiendo de la anidación de las carpetas, que esto lo vamos a ver en el curso, no te preocupes, vamos a crear pues diferentes enrutamientos para nuestra aplicación. Y por lo tanto, nuestra aplicación, lo más básico que tiene una web es entrar a la página, ¿no? A la página que tendríamos aquí, nada más entrar, que digamos que sería la ruta por defecto sería esta, la barra. Entonces, nada más entrar en la carpeta app, tendríamos el page.tsx. Y todo lo que vemos aquí, ¿ves? Este welcome to Acme o bienvenido al curso, ¿vale? Si lo cambiamos, vas a ver que es justamente lo que se está cargando aquí. Así que este componente sería el componente que se está cargando en esa ruta. El contenido que estáis viendo aquí sería el contenido que tenemos acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos más cositas. Tenemos un layout.tsx, que esto lo que va a hacer es envolver esa página. En este caso, imagínate, este children sería este page.tsx, ¿vale? Pero ¿qué podemos hacer en este body? Pues imagínate que queremos que todas las rutas que estén por debajo de la página principal tengan este título. Si ahora guardamos, vamos a ver que aquí tenemos este título. Y esta sería la parte de la página. O sea, esto sería el layout, que sería lo que envuelve. O mira, también lo podemos hacer así, para que lo vean más claro. Vamos a hacer esto así, esto así, esto así. Y vamos a poner que esto tenga un borde negro, ¿vale? Y, ay, no se puede hacer así. En React se tiene que hacer así, ¿vale? ¿Vale? Fíjate, lo que tenemos fuera del borde sería el layout, sería lo que envuelve el children. ¿Y qué es el children? El children es el page.tsx. ¿Y por qué es importante tener la separación de layout y page? Pues es muy interesante porque el layout al final va a envolver nuestra aplicación y nuestras rutas, pero las rutas puede ser que cambie, o sea, no es lo mismo cuando estemos en la página principal que cuando estamos en la página about, pero a lo mejor queremos que el layout, lo que sería lo que envuelve nuestra página, sea el mismo y que no recargue, y luego lo vas a ver mucho más claro con los ejemplos que vamos a hacer, ¿vale? Así que ya tendríamos un poco esto y nos quedarían dos carpetas aquí que tenemos que nos han creado, ¿no? Tendríamos UI, que estos son simplemente componentes ya creados. Son componentes, todos son componentes para que nosotros no los tengamos que crear. Son componentes y ya está. Aquí es donde ha puesto todos los componentes para que nosotros los utilicemos, aparte de un CSS que es el que vamos a tener que cargar. Y luego tendríamos una carpeta lib. Y la carpeta lib, normalmente, ¿qué es lo que hace? En la carpeta lib lo que solemos tener pues son pues las herramientas para hacer fetching de datos, tenemos utilidades, tenemos definiciones y aquí tenemos, por ejemplo, las definiciones. Estos son todos los tipos para TypeScript que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Como podéis ver, es un dashboard sobre facturas, clientes,
clientes y cosas así, ¿ok? Y luego tendríamos data, que data es para hacer el fetching de datos. Hay cosas que están comentadas, que iremos descomentando, y esto lo que hace es conectarse directamente con una base de datos Postgre, que esto lo haremos después, pero por ahora no lo vamos a necesitar. Luego tendríamos aquí placeholder data, que esto sería en el caso de que no queramos hacer el fetching de datos con SQL, lo podríamos hacer con placeholder, pero no lo vamos a saltar, iremos con la base de datos directamente. Y luego tendríamos aquí diferentes utilidades, pues para formatear la moneda, para formatear la fecha, para generar un eje en I para las gráficas, para generar una paginación, lo iremos viendo, ¿vale? Muy bien, entonces, con esto ya tendríamos toda la estructura interesante de lo que nos ha creado. Vamos a hacer algo, vamos a empezar ya porque esto nos ha quedado así un poco feo, ¿no? Lo primero que querríamos hacer con un proyecto de Next.js es cómo podemos cargar los estilos para que no se vean así. Normalmente, si inicias un proyecto ya con Tailwind, como hemos visto antes, de seguir paso a paso cómo tiene que ser, normalmente lo que vas a tener es que vas a encontrarte la configuración ya hecha y ya está. Pero ya sea con Tailwind o ya sea una configuración que tú quieras hacer, normalmente vas a querer tener unos estilos globales, ¿vale? ¿Cómo se cargarían unos estilos globales en Next.js y dónde tendría sentido? En este caso hemos dicho que en la app tendríamos el layout que sería para toda la página, porque fíjate que el layout, como es lo que envuelve toda la aplicación, tenemos el HTML, el body, o sea, esto es lo que está envolviendo toda nuestra aplicación. Así que los estilos, como queremos, los estilos globales, queremos que sean para toda la aplicación, aquí vamos a importar los estilos. Y podríamos hacer punto barra, podríamos ir a app, tendríamos que hacer punto barra UI y aquí buscar global.css para cargar los estilos globales de nuestra aplicación, ¿vale? Si guardamos y volvemos aquí, vemos que ahora nuestra aplicación tiene estilos. ¿Y qué ha pasado? ¿Y cómo, de dónde han salido estos estilos? ¿Y cómo que funciona y todo esto? A ver, estos estilos es porque aquí ya tenemos unos estilos y además está cargando Tailwind. Pero sin nosotros cargar los estilos no va a ocurrir nada. Ahora, en este Global CSS podríais hacer diferentes cosas. Por ejemplo, le podríais cambiar al body, le podríais cambiar el color de fondo, le podríais poner un colorcito que no sea tan blanco, ¿no? Una cosa un poquito más gris, ¿ves? Ahora está un poquito más gris, le podéis poner uno que sea bastante más negro, lo que queráis, ¿no? Lo vamos a quitar, pero así es como funcionaría y así es como podríais cargar todos los estilos que queráis. Así que estilos globales los haríamos así. Ahora bien, no solo vamos a querer trabajar con estilos globales. En este caso estamos trabajando con estilos de... Mira, voy a quitar estos estilos que había por defecto, que hemos puesto en el layout, ¿vale? Para que lo viésemos. Lo quitamos y así se queda limpio. Nosotros estamos utilizando Tailwind, o sea, podemos ver aquí que estamos utilizando clases con Tailwind y así como se va a estilar toda nuestra aplicación. Pero hay otra forma también de cargar estilos. Tendríamos los estilos globales con CSS. Aquí podríamos poner estilos globales tirando directamente de class names y tal. Tenemos Tailwind y tendríamos una tercera forma, ¿vale? La tercera forma serían los CSS modules. Por ejemplo, mira, vamos a crear aquí un archivo CSS que le vamos a llamar home.module.css. Y esto sin instalar ningún tipo de dependencia. Vamos a poner aquí el shape, le ponemos una altura de 0, una anchura de 0 y vamos a hacer un triángulo, ¿vale? Hacemos el triángulo así, así y border bottom 50 píxeles solid transparent. No, este sería el black. ¿Vale? Esto es un truco bastante chungo, bueno, chungo no, pero interesante de cómo hacer triángulos con solo CSS, ¿no? Haciendo el border bottom de 50 píxeles, aquí lo que estás consiguiendo al poner izquierda y derecha que sean transparentes es que va a hacer una forma de un triángulo. Ahora lo vas a ver. Pero fíjate que hemos creado home.module.css. El .module es importantísimo porque esto es lo que va a detectar que queremos utilizar CSS modules. Y ahora podemos ir a nuestra página, por ejemplo, al page, y vamos a cargar aquí los styles from y vamos a cargar de .ui barra y traemos home module.css. Estos estilos ahora los podemos utilizar donde queramos. Por ejemplo, ya que aquí no hay nada y está vacío, podríamos poner aquí el div, class name y aquí los CSS modules, una cosa interesante que tiene es que no te tienes que preocupar de que realmente haya algún tipo de colisión, porque aquí utilizamos styles.shape, ¿vale? Nos referimos a los estilos que estamos cargando aquí y utilizamos el class name, que en este caso sería shape. Ahora cerramos aquí el div, guardamos y si volvemos a nuestra página vemos que tenemos aquí nuestro triángulo, ¿vale? Bueno, no es el triángulo lo he hecho un poco regulinchis, pero lo podemos arreglar, ¿eh? Podemos poner 20, 20 y la mitad, sumamos la mitad de 1 y para que sea más cuadrado.
Y ahí lo tendríamos. Y esto, lo interesante es que si miráis el class name, vais a ver que tiene directamente un hash, ¿vale? Así que ya no os tenéis que preocupar, ¿veis? Aquí un hash. Esto lo que hace es crear un identificador único para esa clase y así ya no tenéis ningún problema. Así que ya hemos visto 3 formas: global, Tailwind y CSS Modules. ¿Cuándo utilizar cada uno? Pues depende bastante de ti. Algunos tienen ventajas, otros desventajas, así que depende un poco de ti, el que tú quieras utilizar, cualquiera de esos está bastante bien. Que sepas que además de esto también puedes utilizar Sass, podéis utilizar CSS en JS, pero de forma nativa Next.js son CSS Global, CSS Modules y Tailwind no es nativo, pero cuando instalas Next.js ya te lo pregunta. En cambio, todos los demás, pues está el JSX, está el Components, vas a necesitar instalar las dependencias, ¿vale? No te lo va a preguntar ni viene ya por defecto, ¿ok? Muy bien, ya tenemos aquí el page, el layout y ya nuestra página empieza a pintar un poquito mejor. ¿Qué prefieres, utilizar CSS puro o modules? Yo creo que si podéis utilizar modules, yo recomiendo que utilicéis modules porque os va a evitar un montón de problemas, ¿vale? Para cada componente habría que crear un module.css, para cada componente no, porque en este caso nosotros hemos creado home y aquí tú puedes exportar los que quieras. O sea, no que tienes que crear un componente un module.css para cada componente, porque al final piensa que esto lo puedes importar tantas veces como quieras. Tú puedes utilizar un módulo e importarlo en 8 componentes distintos. A veces puede ser buena idea, pues que sí, un componente tenga sus estilos, pero no tienes por qué hacerlo así siempre. ¿Qué recomiendas más? Da igual, el que más os guste está perfecto, ya sea CSS Modules, Style Components, el que más os guste, ese es el que os recomiendo, el que más os guste. ¿Qué más nos trae Next.js? Como os decía, Next.js una cosa que tiene es que trae un montón de optimizaciones que te van a facilitar muchísimo la vida. ¿Y una de ellas cuál es? Pues una de ellas es la carga de fuentes. Cargar fuentes normalmente en proyectos y tal es un poco rollo. Así que, ¿qué puedes hacer con Next.js? Next.js te trae una utilidad que lo que te permite es que sin preocuparte puedas cargar la fuente que tú quieras. ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a UI y vamos a crear aquí una carpeta o una fuente, un archivo que le llamamos fonts.ts. Y utilizamos aquí from next font y aquí fíjate que tienes Google. ¿Qué es lo que hace esto? Esto es una biblioteca interna que tiene Next.js que te permite importar cualquier fuente de Google Fonts. Así que puedes darle a control espacio y aquí tienes todas y cada una de las fuentes de Google Fonts. Una de las más famosas sería Inter. Inter es la que suele utilizar Vercel. Vamos a utilizar otra diferente, Montserrat, por ejemplo, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es decir, quiero exportar en la constante Montserrat, cargar la fuente Montserrat y le vamos a indicar diferente información. Le vamos a decir cuáles son los caracteres que queremos utilizar. Le vamos a decir que simplemente en latín, aunque dependiendo del idioma, pues vamos a querer que tenga más símbolos y caracteres. Y le podríamos decir también, por ejemplo, los pesos. Le podemos decir, oye, quiero que me cargues pues de 400, 500, 600. Bueno, en este caso tienen que ser cadenas de texto, pero bueno, no pasa nada. Le podemos poner 400, ¿vale? La que queremos cargar, la de 400, o la de 700, o la de 900, la que queráis. Pero le podéis poner qué grosor es el que queréis poner para optimizar cuáles son las que tiene que cargar. En este caso le vamos a decir que nos cargue estas y ya está. Ahora, en Montserrat, ¿cómo hacemos y utilizamos esto? Pues de nuevo nos vamos a ir al layout, que al final es el componente que envuelve toda nuestra página, y aquí le vamos a añadir un class name. En el class name vamos a decir, oye, quiero utilizar la fuente esta de Montserrat, punto, y aquí, bueno, no sé por qué, Montserrat, punto, y aquí podéis aplicar la fuente de dos formas, a través del class name o a través de un estilo en línea. Vamos a utilizar el class name, porque ya hemos empezado con el class name, y vamos a poner aquí anti-alias. Esto mejora un poquito cómo se renderiza la fuente en algunos navegadores y monitores, ¿vale? Y esto es lo que aplica en CSS, anti-alias y font smoothing grayscale. Esto a veces se ve un poquito mejor, especialmente en esos monitores que no son muy buenos, así que le podéis echar un vistazo, ¿vale? Y con esto, si volvemos a nuestra página, localhost 3000, que no sé por qué, ¿vale? Podemos ver que ahora la fuente ha cambiado. Fijaos que ahora tenemos aquí la fuente de Montserrat. Si le quitamos esto y lo ponemos por aquí, pues aquí lo tendríamos. Mira, aquí tenéis la diferencia, con la fuente y sin la fuente. ¿Qué es lo que está haciendo esto además? Una cosa interesante que está haciendo esto es que no está cargando directamente la fuente desde Google Fonts. Lo que está haciendo es descargarse la fuente
optimizar la fuente y servirla desde tu servidor. Porque, amigos, una cosa bastante importante, un error bastante común hoy en día es que ya no tiene sentido utilizar el CDN de Google Fonts. En temas de rendimiento es muchísimo peor. Además, es mucho más barato el hecho de los CDNs hoy en día nuestros, o sea, tener un servidor, un archivo estático es muy barato y en este caso va a ser mucho más rápido. Así que te recomiendo que utilices este sistema si utilizas Next.js en lugar de utilizar cualquier otra cosa, ¿vale? Ahora, los nombres de las fuentes, ¿cómo importarlas? Los nombres están... Mira, da igual que esté documentado porque por suerte tienes aquí esto, ¿ves? Tienes ya aquí el autocomplete, entonces pones la que quieras y ya la tienes. Entonces, no está documentado, pero son todas las que tienes disponibles en Google Fonts. Y igualmente, con un autocomplete, pues ¿qué más te da? Otra cosa interesante es que también tenéis carga directamente un fallback, o sea, está muy chulo cómo carga las fuentes. Fijaos, si nos vamos a Nickword y nos vamos a Font, ¿vale? Fijaos que está cargando aquí la fuente, la está cargando ya con el formato más óptimo para este caso. Si fuese otro navegador, pues sería con otro diferente. Y además ya te está aplicando el CSS correcto, ¿ves? Te pone Font Family, Montserrat, y también te está poniendo aquí un fallback automáticamente, que tampoco te tienes que preocupar en el caso de que tarde mucho de cargar, sino que ya está haciendo un fallback sin que tú te tengas que preocupar. Esto sería uno de los casos para el tema de las fuentes. También tendríamos otra fuente, podríamos tener más de una fuente, ¿eh? Que esto es otra cosa que muchas veces la gente dice, pero ¿cómo puedes tener más de una fuente? No hay ningún problema, puedes tener Montserrat y podemos tener aquí otra fuente, por ejemplo, Lusitana. Vamos a poner Lusitana. Fíjate que si la pones aquí directamente, ya me la detecta que se puede importar, ¿ok? Y le podemos decir, vale, pues quiero que me cargues la de 400 y la de 700 y además solo los caracteres en latín, ¿vale? Para que esté bastante optimizada. Y esto de Lusitana, podemos ir ahora a nuestra página y en algún sitio en concreto, aquí, en esta P, ¿vale? Esta P, la de bienvenido al curso, esta parte de aquí, podemos aplicar aquí la fuente de Lusitana, lusitana.classname. Guardamos, ¿vale? Y fíjate que ha cambiado. Toda nuestra página ahora utiliza Montserrat, pero solo ese elemento en concreto utiliza Lusitana, ¿ok? Así que ya tenemos aquí dos fuentes cargadas totalmente diferentes, totalmente optimizadas y sin ningún problema. Otra cosa que se puede optimizar y que también te viene un componente ya en Next.js es el tema de las imágenes. Mira, si vamos por aquí abajo, ves que pone aquí Add Hero Images Here, vale. Vamos a añadir una imagen, vamos a añadir la imagen porque si vamos aquí al Public, fíjate que aquí en Public tenemos imágenes, Hero Desktop, Hero Mobile. Ok, vamos a cargarlas. Vamos a poner aquí un image, source, barra Hero Desktop.png, creo que era, ¿no? Y vamos a poner un alt que es screenshots of the dashboard. ¿Vale? Guardamos esto y fíjate que aparece aquí. Aparece ahí, no aparece muy, muy bonita, pero aparece ahí la imagen, ¿no? Vale. Aquí tenemos este tema que se ha puesto en amarillo. ¿Por qué está en amarillo esto? Porque nos está avisando el linter que antes hemos explicado, nos está diciendo, oye, utilizar el elemento HTML de imagen puede venir en un problema de rendimiento, que puedes tener un largest contentful paint más malo y además consumir más ancho de banda. Considera utilizar el componente image. Pues vamos a verlo, ¿vale? Para ver la diferencia voy a comentar este. Voy a copiar, voy a comentar este, vamos a dejar este aquí, ¿vale? Y vamos a ver la diferencia entre una y otra. Voy a cerrar este editor, vamos a dejar este por aquí, este lo vamos a poner más o menos por acá. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. A ver, la diferencia entre una y otra es que vamos a traernos el componente image from, mira, ya me lo está diciendo, image, next image, lo utilizamos y lo vamos a utilizar aquí, ¿vale? En lugar del que teníamos antes. Guardamos los cambios y a ver, ya se nos va a quejar, ¿no? Porque nos dice que requiere que tenga un width, una propiedad width, un ancho. ¿Por qué? Para asegurarnos que es óptimo cómo está cargando la imagen y le deja el hueco que necesita, necesitamos especificarle justamente su ancho y su alto, ¿vale? De esta forma, ese espacio que ocupa la imagen siempre va a estar ahí y no va a hacer lo que se le llama un layout shift o un salto de renderizado, ¿vale? Así que vamos a evitar justamente esto utilizando el width y el alto. El width vamos a poner que es de 1000, tenemos que ponerle la relación de aspecto correcta, en este caso yo ya me la sé, ¿no? Que es esta y 760. Esto dependiendo de cada imagen tendrá una diferente. Vamos a ponerle class name y vamos a decir por ahora que sea hidden
por defecto para móvil, pero a partir de... Tenemos una media query, ¿vale? Que vamos a hacer que a partir de 768 píxeles, entonces sí que la muestre. Breakpoint, joder, no me salía. Breakpoint, gracias, breakpoint. A partir de este breakpoint vamos a hacer que aparezca. Entonces, así lo que vamos a lograr es que en móvil no se vea y en desktop sí. ¿Por qué? Porque en móvil vamos a cargar otra. Pero bueno, la imagen parece igual, ¿verdad? O sea, hemos hecho esto, parece la imagen igual. Vamos a ver. Yo cargo, parece todo igual. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia entre lo de antes y lo de ahora con este nuevo componente. Vale, si te pones así, bueno, parece que no hay ningún problema. Vamos a ver, vamos a abrir las herramientas de desarrollo, ¿vale? Vamos al network, nos vamos a las imágenes, tenemos el giro desktop y ocupa 500K y además el formato es PNG. Tiene sentido porque aquí ves PNG, ¿vale? Y bueno, son 500K, que es medio mega. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esto es el caso normal. ¿Qué pasa con el caso del componente image? Pues lo que vamos a ver es que ahora refrescamos y fíjate lo que ha ocurrido aquí. Que automáticamente ha optimizado la imagen y no solo le ha bajado un montón el tamaño, sino que le ha cambiado incluso el formato. Ha detectado cuál es el formato idóneo para este navegador y ha dicho, vale, pues voy a optimizar la imagen, va a ocupar como 3 veces menos y además le vamos a poner el formato correcto o idóneo o más óptimo para este navegador, que es WebP. ¿Que no soporta el navegador WebP? Pues entonces le pondría el PNG a lo mejor. Lo que va a intentar es decir, bueno, cuando pueda pues voy a utilizar uno u otro. Ahora, otra cosa muy interesante de utilizar este componente imagen es que además, fijaos que aquí teníamos cargando el de desktop todo el rato. Una cosa interesante del image es que por defecto es lazy load. ¿Esto qué quiere decir? Que por defecto, si la imagen no aparece, no la carga. Así que lo que hacemos aquí es decir, vale, pues ahora vamos a cargar también la de mobile, ¿vale? Y la de mobile, obviamente, la vamos a poner en block, pero cuando sea MD, vamos a poner que sea hidden, o sea, porque vamos a mostrar una u otra, dependiendo de si es mobile o no es mobile, lo que vamos a hacer es cargar una u otra. Le cambiamos también su tamaño, porque su tamaño es distinto, ¿ok? ¿Y qué hace esto? Pues fijaos en una cosa. Cargamos aquí, lo hacemos pequeño y ahora aparece la otra imagen, ¿vale? Tenemos dos imágenes distintas. Una cosa que muchas veces aquí hay gente que dice, ostras, esto está mal porque entonces carga las dos imágenes y no sé qué. No es así. Por defecto, como tiene el lazy load, esto está muy chulo porque de una forma muy sencilla, declarativa y sin tener que preocuparte, simplemente utilizando las media queries, fíjate lo que ocurre aquí. Si yo abro las herramientas de desarrollo, vas a ver aquí en la network, en imágenes, ¿vale? Solo está cargando la de desktop. Cuando haces que la ventana sea pequeña y tenga que cargar la de móvil, ¿vale? Vamos a ver que entonces en este punto sí que ha cargado la de móvil. O al revés, si empezamos en móvil, solo carga la de móvil y conforme vas haciendo más grande y entonces tiene que cargar la otra, entonces sí que carga la otra imagen, ¿vale? O sea que no te tienes que preocupar en este caso de decir, no, es que entonces está cargando las dos. No, ya está optimizado sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que ahí tendríamos las optimizaciones de imágenes y de fuentes que nos ofrece Next.js. Un tema importante de esto, es que la optimización de imágenes tiene un coste. O sea, tienes unas cuantas gratuitas, pero no es ilimitado. Entonces, ten cuidado y aquí pon solo imágenes que sean fijas. Por ejemplo, un avatar de un usuario no tendría tanto sentido porque si tienes 1 millón de usuarios serían 1 millón de transformaciones y en ese caso ahí tendría bastantes problemas, ¿eh? Esto lo hace server-side y consume recursos. Obviamente, a ver, consume recursos, pero ojo, esto se hace una vez, ¿vale? Esto no se hace en cada request, que la gente... Esto se hace solo una vez. Cuando entra el usuario, el primer usuario, se hace la optimización de la imagen y esta imagen se guarda ya optimizada, ¿no? Para cuando no la tenga que volver a hacer. Solo en aquellos momentos en el que tenga que generar una nueva, la tendrá que hacer, pero no lo hace para todos los usuarios, solo para que lo sepáis, ¿eh? ¿Qué te refieres que no es ilimitado? Me refiero a que esto, si lo ponéis, por ejemplo, en Vercel, esto tiene un precio, ¿vale? Por ejemplo, vamos a Images, ¿ves? Image Optimizations. De forma totalmente gratuita podéis optimizar hasta 1000 imágenes. Esto en Vercel, pero bueno, esto lo podéis hacer desplegar en cualquier sitio y tendrá un coste de ese sitio. Esto en este caso es porque Vercel lo hace automáticamente. Y lo que se hace es, muchas veces se guarda en caché, en memoria, y ya lo tendríais, ¿vale? Y vamos ahora con el tema del layout y las páginas, porque es la clave. El sistema de enrutados por archivos. Esto es una de las cosas claves de Next.js, del framework
framework de Next.js. Mira, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo serían las rutas. Imagínate que tenemos aquí nuestra página, pues midu.dev o acme.com barra. La primera barra, como hemos visto, sería el primer page.jsx. Y a partir de cada barra que hacemos, y que queremos que sea un segmento, tendríamos que crear una nueva carpeta. Y cada carpeta tendría que tener un nuevo page.jsx. Ahora lo vamos a ver, no te preocupes, y lo vas a ver mucho más claro, ¿vale? Aquí tendríamos este ejemplo. Si quieres crear el barra login, por ejemplo, tendríamos que crear la carpeta login y dentro tener un archivo page.tsx o JSX. Ahora lo que vamos a hacer es crear, por ejemplo, una carpeta dashboard, o sea, una ruta dashboard. Vamos a querer que vayamos aquí a nuestra página, hagamos barra dashboard y ahora, ¿ves? Da un 404. Pues esto lo vamos a arreglar. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, nos vamos aquí a nuestra app, vamos a crear la carpeta dashboard y creamos dentro un page.tsx y hacemos export, default, function, page y aquí devolvemos return dashboard page, ¿vale? Y solo con esto, simplemente con esto, acabamos de crear una nueva ruta. Y esto es lo que se le llama File System Routing, un enrutado basado en el sistema de archivos. Aquí dentro de app hemos creado una carpeta y en la carpeta hemos creado un page, por lo tanto hemos habilitado que nuestra página web tenga un barra dashboard. Si ahora volvemos a nuestra página, pues fíjate que ya nos ha cargado el dashboard page. En este caso, como el layout no está renderizando nada, pues está vacío. Pero de nuevo, ¿te acuerdas que hemos dicho que el layout envuelve toda nuestra aplicación? Claro, si aquí pongo esto es parte del layout y lo guardo, fíjate que si vuelvo, ¿veis? Esto es parte del layout. Si vuelvo a la raíz, esto es parte del layout, porque ese layout está envolviendo toda mi aplicación independientemente de qué ruta esté. Y eso puede ser muy interesante, por ejemplo, para un sidebar, para el header, para el footer, tener un footer abajo, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a hacer el footer para que tengamos claro. Hecho con amor por la gente de Vercel, ¿vale? Hecho con amor por la gente de Vercel. Ahora, todas las páginas, vamos a ver ahí abajo, bueno, se ve muy poquito, vamos a ponerle un poquito de estilos, simplemente para que se vea mejor. Flex, Justify, Center, Item Center, y ahora pues lo tenemos aquí. Hecho con amor por la gente de Vercel, ¿vale? Ahora, ese footer, independientemente de la página a la que vayamos, ¿ves? Va a estar siempre ahí disponible. Pues por ahora vamos a dejar esa parte que sí que tiene sentido. Así que ya hemos creado una nueva ruta utilizando el page. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo podríamos seguir creando? Porque vamos a querer tener más rutas anidadas. Bueno, puedes crear una ruta dentro de otra ruta. Por ejemplo, imagínate que ahora vamos a querer tener dashboard barra customers. Vale, 404. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dentro de dashboard creamos. Y mira, te voy a enseñar una forma muy chula, por si no lo conocías, te voy a enseñar trucazo. Te voy a enseñar cómo puedes crear un archivo y una carpeta a la vez. Si le das aquí a nuevo archivo, vamos a crear primero la carpeta, que sería customers barra page.tsx. Page, que es lo que necesitamos justamente para crear una nueva ruta. Ahora este page me voy a copiar el componente que teníamos antes y le vamos a cambiar aquí para que sea customers. Importante, las rutas, fíjate que lo que tiene que devolver es una función por defecto, el export default. No tienes que hacer export function, tiene que ser export default y el nombre no importa, ¿vale? Porque lo va a ignorar. Es importante que le pongas un nombre descriptivo porque así, si hay algún error, si te sale en consola o lo que sea, te puede ayudar. Midu, y en el caso de que algún componente que ocupemos en el layout quisiera que reciba props, por ejemplo que en una page el footer tenga un background rojo y en otra page azul, ¿cómo lo harías? En el caso del layout, tendrías que mirar la ruta en la que estás y cambiar el footer a lo que sea. Lo malo es que no me acuerdo qué campos son los que le llegan al root layout, pero creo que le llega alguna cosa que puedas ver la URL y a partir de la URL cambiar. Pero más allá de eso, no le puedes pasar lo que sea, ¿sabes? Lo que quieras. Sino que simplemente creo que aquí le llega algún tipo de información que te permite hacer eso. Creo. No me acuerdo si es con el root params o alguna cosa de estas, pero se puede llegar a hacer porque... aunque no sé si se puede. Es que estoy pensando. Es que a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Que entonces no querrías esto aquí, sino que lo querrías en el layout de cada página. Que esto al final lo puedes tener... Cada página también puede tener su layout, que eso también lo vamos a ver ahora.
y ahora verás cómo lo podríamos hacer. Entonces, ya hemos creado aquí el de Customers. Vamos a crear uno más porque aparte de Customers vamos a tener una tercera página que sea la de Invoices. Y entonces repetiríamos otra vez lo mismo. Invoices barra page.tsx. Y fíjate, con eso creamos a la vez tanto carpeta como fichero. Así que ahora aquí, vamos a poner aquí Invoices Page, ¿vale? Lo importante, pues mira, ya tenemos la página Customers y la página Invoices. Y fíjate en la ruta es barra dashboard barra invoices porque es lo que está replicando a las rutas, al enrutado que tenemos dentro de app, ¿no? Tenemos aquí invoices, o sea, dashboard, dentro de dashboard está invoices y tenemos el page.tsx, ¿vale? Así que ya tendríamos aquí todas las rutas. Mira, aquí tienen un dibujito que está muy chulo, que te lo explica bastante bien. Aquí en la app tienes el page.tsx, esto sería la barra. Dentro de dashboard tienes el page.tsx, sería barra dashboard. Dentro de dashboard tienes el customers, entonces sería dashboard barra customers, gracias al page.tsx. O sea que ya vas viendo un poco cómo sería el tema de hacer rutas anidadas, ¿vale? Ahora vamos a crear un poquito el layout para que lo veamos. Porque el tema es que hasta ahora hemos visto este archivo, ¿no? Este archivo te he dicho que es el layout, pero es el layout de toda nuestra página. Lo interesante de los layouts es que no solo podemos hacer un layout que envuelva toda nuestra aplicación, es que podemos tener layouts que envuelvan solo partes de nuestras rutas, o sea, una parte de las rutas. Imagínate que queremos tener un componente que envuelva solo aquellas páginas que estén dentro de dashboard. Es súper típico, porque a lo mejor tienes un barra dashboard o un barra search y dentro del barra search ahí tienes un sidebar que no quieres o sea, quieres que siempre sea el mismo independientemente de qué subruta entres. Pues igual que hemos puesto aquí un page, podemos poner aquí un barra layout.tsx y esto ahora podemos crear export default function layout. Esto siempre recibe el children, que es lo que va a estar envolviendo, y podemos poner aquí, por ahora vamos a poner por ejemplo section children. Esto es el layout del dashboard, ¿ok? Vamos a tipar esto para que no se nos queje. Muy bien, con React Node, perfecto, y ya está. Hostia, esto lo he dejado aquí. Vale, muy bien. Pues ya lo tendríamos así. Entonces, este layout, vamos a ver que solo se aplica, ¿ves? Esto es el layout del dashboard. Si voy a Customers, eso es el layout del dashboard. Si voy a Dashboard, también, esto es el layout del dashboard. Pero si voy a la raíz, vamos a ver que no tenemos el layout del dashboard, porque eso no está envolviendo a nuestras rutas. Este layout que hemos puesto en el nivel de dashboard solo va a aplicar hacia abajo, a esa misma ruta y hacia abajo, ¿vale? ¿Y para qué son importantes los layouts? Ahora lo vas a ver clarísimo, ¿no? Porque lo que vamos a querer hacer en este layout, en el del dashboard, vamos a pegarle esto, ¿vale? Estos estilos de aquí y este sitemap, y vamos a agregar la importación. Muy bien, y tenemos estos estilos, ¿no? Un div, que lo que va a poner es poner una barra por ahí, y en la barra del otro lado va a poner el children, que sería el contenido. O sea que ahora el layout va a cambiar totalmente. Vamos a ver cómo queda. Si vamos al barra de dashboard, ¿vale? Lo que ha ocurrido es que esta barra de aquí sería esta parte de aquí, donde tenemos el sitemap, un componente que ya tiene una navegación, y aquí a la derecha está el contenido de cada una de las páginas. O sea, en el dashboard page, este que hemos puesto aquí, esta página, es el contenido del dashboard. Si guardamos, lo vemos aquí. O sea que ya tenemos el layout que solo a las páginas que sean el dashboard, invoices y customers le va a afectar. Y podemos reutilizar que todo tenga esto. Ahora, ¿por qué esto sería interesante? Esto es interesante y es muy importante que lo tengas en cuenta porque vas a querer poner en el layout aquellas partes que no quieres que cambien mientras navegas. Por ejemplo, tú cuando vayas de Home a Invoices no quieres que se refresque el layout del sidebar. ¿Para qué ibas a querer que se refrescase? No tenía ningún tipo de sentido que el layout se vuelva a renderizar, ¿verdad? ¿Para qué quieres que se renderice otra vez si es el mismo sidebar para todas las páginas? Por eso lo estamos moviendo al nivel del layout, para que de esa forma cuando podamos hacer bien la navegación solo cambiemos este contenido de aquí, porque todo lo demás se queda fijo. Por eso lo dejamos justamente en el layout, ¿vale? Esto sería layouts y páginas y ahora vamos a ver el tema de las navegaciones. Pero el footer del root layout se sigue viendo allí, efectivamente, porque el footer, el root layout, al final lo hemos puesto en el root, en la raíz. ¿Y qué hemos dicho de los layouts? Que afectan
de ese nivel hacia abajo. Entonces es normal. Si lo hemos puesto a la raíz de que están volviendo toda nuestra aplicación, va a afectar a todas las rutas que tenemos dentro de nuestra aplicación. Si ponemos un layout en una ruta que está a partir de dashboard, pues va a ser de dashboard hacia abajo. O sea que tiene sentido, ¿no? Mido, en caso de no quieras usar una página en layout raíz, se puede omitir. No sé si se puede omitir, pero normalmente va a ser mala idea que lo emitas porque siempre vas a querer tener algún tipo de cosa en el layout básico. Así que igualmente, por ejemplo, el body, el HTML y todo esto, que no sé si por defecto lo hará así, pero siempre vas a querer a lo mejor tener algún tema de metadatos o lo que sea. Tened en cuenta que en el layout en el root layout, este sería el layout del dashboard y el root layout, que sería este. Aquí también podéis poner, por ejemplo, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Podríais poner esto. En el tema de Next.js, luego lo veremos, que hay otra forma, pero podéis poner cualquier cosa dentro del HTML. O sea, podéis poner, por ejemplo, footers, incluso temas de scripts, que también hay otra forma, ¿eh? Y para inicio de sesión, que generalmente cambia el header y aparecen nuevas opciones, es que entonces en ese caso lo que podéis hacer es poner el layout en otro punto, no ponerlo aquí. Pero igualmente también lo podríais cambiar sin ningún tipo de problema. ¿De dónde sacaste el sitemap? Como hemos hecho al principio, lo que estamos utilizando aquí es una plantilla. Y la plantilla ya viene con un montón de componentes que ya están hechos. Entonces, para que nosotros no tengamos que hacer y nos podamos enfocar en lo realmente importante. Ahora, vamos con lo importante también, que es el tema de la navegación. Ya tenemos aquí el sidebar, parece que tiene buena pinta, pero tenemos un problema, amigos. Y esto es muy básico. Y es que fíjate que voy a la home y recarga toda la página. Si ponemos aquí, pues recarga toda la página. Mira, voy a quitar todos los recursos. Si voy a invoices, está recargando todo esto. Si voy a customers, ¿vale? Customers, está cargando todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos recargando toda la página conforme vamos navegando, ¿no? Cada vez que navegas, se recarga toda la página y esto tiene diferentes cosas negativas. La primera, obviamente, es un impacto negativo en el rendimiento que percibe el usuario. Y además que es innecesario porque ese JavaScript, casi todo, ya lo hemos cargado. ¿Para qué lo vamos a tener que recargar? Aunque venga de caché, es innecesario. Además, una tercera cosa, perdemos el estado. En el caso que tuviésemos un estado de alguna cosa que estuviese a medias o lo que sea, al recargar toda la página lo machacaríamos a no ser que lo saquemos otra vez de local storage. El tema es que vamos a querer intentar reaprovechar al máximo posible. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer justamente... Si puedo quitar el disable caché, entonces vais a ver que todavía va más lento, ¿eh? Si quito el disable caché. Para saber cuándo está recargando una página entera, una forma que podéis hacer es mirar que el favicon cambia. Fijaos este favicon que cuando le doy un clic, ¿vale? ¿Veis que hace como un parpadeo? Eso es que se está recargando toda la página. Entonces cada vez se está recargando y descargar todos los recursos. ¿Cómo podemos hacer que haya una navegación fluida entre páginas como si fuese una single page application? O sea, que reutilice todos los recursos posibles, que re-renderice solo aquello que cambia y que lo que hacemos es actualizar la URL sin necesidad de recargar toda la página. Bueno, para hacer navegaciones por parte del cliente tenemos la posibilidad de utilizar un componente que viene en Next.js que se llama link. Así que vamos a ir al componente navlinks, que es donde tenemos los enlaces de la home, invoices y customers, estos enlaces que vemos aquí, y vamos a buscar aquí que tenemos el anchor, que es el elemento HTML normal y corriente. Pero como queremos que las navegaciones se sientan mucho más rápidas y que no haga una recarga completa, lo que vamos a hacer es utilizar este componente link. Fíjate que por lo demás funciona todo igual. Tiene un href, puedes ponerle un class name, puedes envolver el título con su icono, exactamente igual. Lo único que hemos hecho es cambiar esto. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver aquí qué es lo que pasa con esto, ¿vale? Estamos en home, fíjate, ojo, ¿qué ha pasado? Ahora voy a invoices, ¿vale? Fíjate que cambia el contenido, cambia la URL, cambia el título y solo carga lo que necesita. O sea, no está cargando absolutamente nada. Obviamente ahora se nota mucho, pero mucho más rápida. Lo único que está haciendo es cargar lo mínimo necesario, indispensable. Esta es la clave por la que muchas veces, pues si habéis probado una aplicación de Next.js, realmente marca la diferencia de decir, ostras, qué bien va, cómo funciona tan rápido, ¿no? Lo que está pasando es esto, ¿no? Lo que está ocurriendo aquí es que lo que queremos es, vale, mira, voy a entrar directamente a... Mira, voy a recargar, vas a ver que se carga todo. Y ahora que estoy aquí en Customers, me voy a ir a Invoices. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que vamos a poner aquí es decir, bueno,
como ya he cargado todos los recursos, React, Next.js, las bibliotecas y tal, solo voy a cargar aquello que necesito para realmente mostrar la única parte que cambia. Y la única parte que cambia es esta parte de aquí. Entonces, si voy a Invoices, solo carga esta parte de Invoices Page. De hecho, podríamos ver aquí, si vamos entrando estas dos partes de aquí, podemos ver justamente qué es lo que ha contestado. Podríamos ver aquí Development, no sé qué, no sé cuánto, y podemos ver que las únicas partes que cambian son realmente las que ha descargado. Todo lo demás lo ha dejado quieto parado, no ha hecho ningún tipo de problema. Y aquí está la clave del layout, porque el layout tampoco ha tenido que renderizarlo. Realmente lo que ha hecho es simplemente dejarlo ahí fijo y solo cambiar esta parte de aquí. ¿Vale? Esto también lo podéis ver con los componentes estos así de React. Podemos buscar esto de aquí. Si conocéis, estas son las Developer Tools. Y vamos a ver si soy capaz de encontrar el básico. Other Layout, vale, creo que está por aquí. Creo que por aquí. ¿Vale? Si le damos aquí Invoices, Home, ¿vale? Vas a ver que lo único que cambia hasta aquí. Lo único que cambia, todo lo demás se queda exactamente igual. Lo único que cambia es esto y lo que renderiza a partir de ese punto. Todo lo demás lo está dejando exactamente igual, ¿vale? También lo podríamos... Ah, no, esto no lo tenemos... Ah, sí, espérate. A ver si lo podemos ver. No, creo que... Ah, sí. Bueno, con esto podríais ver cuáles son los componentes, los únicos componentes que cambian mientras estáis navegando. Es una herramienta muy interesante, pero ya sé, eso se sale un poco del scope. Bueno, ya tendríamos la navegación. Ahora bien, hay un problema que no sé tú, pero a mí me molesta un poco, y es el hecho de que si estás en Home, no aparece que estás en Home, ¿no? No sabes que estás en la Home, si estás en Invoices, aunque cambian las rutas, aquí no le estamos indicando al usuario si estamos en un sitio u otro. Vamos a mejorar un poco esta experiencia y lo que vamos a hacer es, dependiendo de la ruta en la que estamos, vamos a cambiarle los estilos para que se vea cuál es el que está activo. Para conseguir eso, Next.js tiene un montón de hooks que te permite de un montón de formas acceder a información de las rutas, de los paths, del router, para que tú lo actualices, para que lo cambies. Tienes un montón. En este caso el que necesitamos sería use path name, para leer el path name en el que estamos en ese momento. El use path name lo tenemos que importar de next/navigation. Y aquí ahora lo que tenemos es la posibilidad de leer el pathname. ¿El pathname qué es? El pathname sería /dashboard/customers. Eso es lo que se le llama pathname. ¿Ok? Ahora que tendríamos el pathname, pues lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, pues en el caso de que aquí este enlace, vamos a cambiar el class name, vamos a poner un template string, ¿vale? Porque vamos a hacer ahí una evaluación. Cambiamos esto por aquí y vamos a ponerle aquí un estilo. Vamos a decirle que si el pathname es igual al enlace del link, vamos a hacer que cambie y que tenga otros estilos, que el fondo cambie a otro color y que el texto cambie a otro color y ya está. Si el pathname que tenemos en ese componente en ese momento es igual al enlace del link, vamos a cambiarle los estilos y si no, lo dejamos como estaba. Si guardamos los cambios, vamos a tener un error y esto va a ser algo que nos va a molestar. Bueno, tenemos un error y nos dice, ojo, usePathName solo funciona en Client Components. Add the useClient directive at the top of the file, o sea, añade la directiva useClient encima del archivo, arriba del todo, para poder utilizarlo. Lo que está pasando en este caso es que por defecto todos los componentes que estamos utilizando hasta ahora funcionan en el servidor. Lo que está haciendo es que se renderizan en el servidor y devuelve el output al cliente. O sea, estos componentes que nosotros estamos viendo realmente no se están ejecutando en el cliente. Y es que tienes que entender, y esto es una cosa más de React, no es de Next.js, pero con Next.js cobra más importancia, que los componentes de React se pueden ejecutar en dos sitios, en el servidor y en el cliente. Tú cuando renderizas un componente de React en el servidor, puedes recuperar el HTML y ese HTML devolverlo desde el servidor para mostrárselo al cliente. Pero ¿qué pasa? Que en el cliente también se tienen que renderizar para que cobren vida. Cuando haces un clic, cuando tienes un evento, cuando tienes un efecto, este tipo de cosas solo tienen sentido que funcionen en el cliente. Por lo tanto, tienes que entender que tenemos como dos entornos en los que nuestros componentes se pueden renderizar: servidor y cliente. ¿Y por qué nos está diciendo este componente que necesita un useClient? ¿Qué sentido tendría esto? Bueno, el tema es que el pathname es un concepto que solo existe en el cliente.
En el servidor no tiene sentido que hablemos de pathname porque no tenemos un pathname. Todavía no hemos llegado a ese punto. No sabemos antes de que llegue y se renderice y vaya al usuario cuál es el pathname al que estamos accediendo. Entonces, el pathname es algo que estamos y solo podemos recuperar en el cliente. Por lo tanto, para poder utilizarlo en este caso, como los componentes por defecto solo se renderizan en el servidor y necesitamos que este componente ahora, como queremos acceder a una cosa que solo está en el cliente, tenemos que utilizar la directiva que nos está diciendo el error. Tenemos que decirle, no, este componente queremos que también funcione en el cliente, ¿vale? Así que ponemos el useClient, hace que este componente también se renderice en el cliente y ahora sí parece que funciona correctamente. Fíjate que además ya me estamos mezclando aquí el Customers, si vamos a Invoices y si vamos a Home. Ya está cambiando cada uno y además me lo está dejando fijado. Estamos leyendo la URL y gracias a la URL le estamos cambiando los estilos. Así que con esto ya podríamos tener la posibilidad de saber qué enlace es el que tenemos activado. Cosas muy interesantes del link, del enlace y de esto que hemos hecho aquí con este link, que a lo mejor no quedan muy claras y que a veces son bastante chulas, ¿vale? Si vamos aquí a Network, una cosa que tiene muy chula muchas veces, claro, es que ahora a lo mejor así no lo vemos, pero a ver, así. Vale, y ahora hago scroll. No, si hago scroll y bajo, vale, ahora no lo vamos a ver porque lo está cargando igualmente. Pero una cosa que tiene muy chula el componente link es que lo que hace es hacer un code splitting automático. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando tú entras a la página dashboard, no está cargando la página Invoices porque todavía no la necesita. O sea, ya está optimizando como lo que le estamos enviando al usuario. Solo cuando vamos a Invoices vas a ver que entonces sí está cargando lo que realmente necesita, ¿no? Y esto pasaría también si estamos aquí en Dashboard, o sea, aquí en la Home, y vamos a Dashboard desde un componente link, no entrando directamente, solo cargaría lo que necesita de diferencia. Pero, ¿qué hay también de interesante? Pues una cosa que es muy interesante es que también Next.js lo que hace es detectar dónde están estos componentes link y cuando se ven y están visibles en el viewport, automáticamente Next.js precarga esa página porque dice, ostras, si este enlace está visible para el usuario, voy a precargar ese destino para que automáticamente lo cargue mucho más rápido cuando le dé clic y así la transición sea casi instantánea. Entonces, muchas veces podrás ver que quizás dices, oye, ¿por qué la network, si no le he dado clic, empieza a cargar algún componente? Pues es por eso, porque el enlace está ahí disponible y lo que está haciendo es hacer una precarga de ese recurso, ¿vale? ¿Qué es el code splitting? Que alguien me estaba preguntando otra vez. Code splitting básicamente es, imagínate que tú entras a esta página de Next.js. Si tú entrases a esta página de Next.js y no hicieses code splitting, nada más entrar a la página, tendrías que cargar todos los componentes de la página. Todos los componentes que hay en la página os tendrías que cargar porque os tendrías que tener ya de primeras, aunque no los vayas a utilizar. Con el code splitting, ¿qué es lo que haces? Básicamente lo que haces es dividir el código y lo que haces es simplemente que en lugar de tener un paquete enorme, lo que haces es separarlo como en chunks, en trozos, que los vas sirviendo conforme el usuario lo necesita. Eso es hacer code splitting. Y lo que se puede hacer justamente es llevarlo al extremo. Eso lo puedes hacer a nivel de una modal. Imagínate que tienes en una modal una biblioteca muy grande que no sé qué, no sé cuánto. Podrías hacer que esa modal solo se cargue cuando haces clic, no nada más entrar a la página. Esto es un error muy común que se comete en el rendimiento de muchas páginas, de que se carga todo aunque no se utilice. Y para ver este tipo de problemas, lo que puedes hacer, por ejemplo, si vamos a la página del periódico.com, por poner un ejemplo, ¿ok? Fíjate, lo que puedes hacer aquí es, te vas a una herramienta para saber si necesitas code splitting, que sea Code Coverage, o Coverage, Show Coverage, ¿vale? El coverage lo que te va a decir es qué cantidad de JavaScript estás utilizando en este sitio y de CSS, lo cual está bastante bien. ¿Ves? Aquí tendrías los bytes no utilizados. Entonces, aquí puedes ver que, por ejemplo, este archivo de aquí, este archivo JS no sé qué, no sé cuánto, este de aquí solo se utiliza un 33%, no se utiliza un 66% de los archivos. Si le das un clic, le das 2 veces, esto es lo que debería hacer, ahora. Lo que hace es meterte aquí y podemos ver que hay un montón de código, si seguimos bajando,
Vale, debería aparecer en azul. ¿Ves? En azul aparece lo que sí que se utiliza y en rojo debería aparecer lo que no se utiliza. No sé dónde estará, igual es una línea por ahí tirada, pero el tema es que puedes detectar qué es lo que no estás utilizando y no tiene sentido cargar todo pese a que no lo vas a utilizar, porque lo que estás haciendo es que la primera carga del usuario sea mucho más lenta. Y esto automáticamente te lo está haciendo Next.js, sin tener que preocuparte y hacerlo tú manualmente. Lo está haciendo automáticamente por ti. Vamos con el tema de la base de datos, ¿ok? Porque, Midu, hay algo que no me queda claro con Next. Sigue siendo que hace peticiones directamente desde el componente. ¿Cómo funciona el hecho de no volver a fechar la data siendo que no tienes un array de dependencias como el useEffect? Si necesitas manipular la data facheada, ¿no necesitas tener la data en un estado? No necesitas tener la data en un estado sin ningún tipo de problema, ¿eh? O sea, ¿por qué? Si directamente lo que puedes hacer, ya lo vas a ver ahora, es que el componente puede hacer una wait, o sea, el componente puede ser asíncrono, lo cual es súper brutal. Y entonces, al ser asíncrono, puede esperar justamente que tener los datos. Vale, vamos a hacer una cosa. Tengo aquí, vamos a conectarle una base de datos. Yo ya tengo una base de datos y voy a utilizar esa para no tener que estar creándome un proyecto y todo esto. Aquí en Storage, mira, lo voy a crear desde cero, porque yo tengo una base de datos, la iba a utilizar, pero voy a crearla desde cero para enseñaros. Entonces tengo que eliminar esta, porque si no, no me deja, ¿vale? Delete store, I connected projects, o sea, tengo que eliminar el proyecto, ¿vale? Projects, tengo que eliminar o tengo que desconectar, remove project connection, si no, no me deja eliminarlo, ¿vale? Settings, delete database, me dice que le ponga, vale, elimino esto. Delete, qué fuerte esto, ¿eh? De tener que poner exactamente esa frase porque si no, no sé qué. Yo voy a utilizar esto, pero esto lo podéis hacer con cualquier base de datos, con cualquier conexión, lo podéis hacer con fetching, lo podéis hacer un montón de formas, pero me parece interesante que vemos lo de SQL, uno, porque ha habido muchos memes y segundo, porque así entendéis cómo podéis conectar una base de datos y qué ventajas tenemos con esto. Vamos a utilizar Vercel Storage, que al final, pues por fortuna, tiene un plan gratuito, que no está mal, no es el mejor del mundo, pero lo tiene, ¿vale? Al crear, cuando vais a Vercel, fijaos que tenéis aquí diferentes pestañas y tenéis una que se llama Storage. Y aquí tenéis la posibilidad de crear diferentes bases de datos. Un EdgeConfig, un KeyValue, un Postgres y Blob, que esto sería para subir archivos. Nosotros en este caso vamos a utilizar el tema de Postgres, ¿vale? Una base de datos basada en SQL, como es MySQL, aunque un poquito diferente. Nos dice términos y condiciones. Le decimos que sí, le vamos a decir que esto va a ser Customer Invoices, es que no sé exactamente qué es lo que tiene. Y la región, aquí lo importante es poner una región que esté cerca de vuestro proyecto, ¿vale? Yo en este caso voy a poner Frankfurt porque yo estoy en España y me queda cerca, pero a lo mejor vosotros queréis poner, no sé si... La verdad es que no tengo muchas regiones, van a tener que trabajar en esto porque si no, ¿vale? Le vamos a poner Frankfurt y le vamos a dar Create. Esto nos va a crear una nueva base de datos. Aquí tenéis los límites, 256 megas, 60 horas de computación, 256 megas de transferencia y 256 megas que podéis escribir. Estos son los gratis, porque veis, esto en el plan hobby. Si pagáis, pues esto será mucho más. Pero bueno, para proyectos sencillos no vais a tener ningún tipo de problema y lo vais a hacer súper fácil. Aquí tenéis como diferentes formas de conectaros. Aquí fijaos que tenéis PSQL, Vercel, Vercel Postgres, con Prisma, PG o env.local. Por defecto y por fortuna salen todas las variables de entorno, salen totalmente con asteriscos y no os tenéis que preocupar. Le podéis dar a Copy Snippet y ya os lo copia. Y si le dais a Show Secret os van a aparecer ahí todas las opciones y todo esto. Lo que voy a hacer es aquí en el archivo env.local que tenemos aquí, env.example, le voy a quitar el example. Y lo que voy a hacer aquí es pegar todas las variables de entorno que tenemos aquí para que haga la conexión, ¿ok? Entonces lo voy a hacer fuera de cámara, que nos conocemos. Nos conocemos y luego vienen los troleos. Vale, pongo esto por aquí. ¿Lo estáis viendo en el brillo de mis ojos? Muy bien, vale, ya está. Pues ya lo he hecho. Ya he copiado este archivo en el .env, ¿ok? Solo con eso, solo copiando esto, ya lo bueno que tenemos aquí es que ya nos podemos conectar a la base de datos y no vamos a necesitar hacer ningún tipo de cosas. Otra cosa que podéis hacer si queréis, podríais conectar el proyecto si lo habéis subido a GitHub y hacer un Vercel link. Luego hacéis un Vercel env pool y le decís a qué archivo lo queréis guardar y entonces automáticamente os crea el archivo env, lo cual es bastante brutal, ¿vale? Ahora, podéis utilizar diferentes clientes de PostgreSQL, pero lo más ideal es que utilicéis justamente el de Vercel. ¿Por qué?
Porque fijaos la magia, como ya sabe Vercel cómo son las variables de entorno, ni siquiera vais a tener que crear la conexión, sino que automáticamente vamos a instalar la dependencia, ¿vale? Vamos aquí, npm install, instalamos la dependencia para trabajar con nuestra base de datos de Postgre, ¿vale? Y directamente ya va a saber directamente cómo conectarse a la base de datos, ¿ok? Ahora ya podríamos hacer aquí todo lo que quisiéramos con nuestra base de datos sin ningún tipo de problema. Ahora, para conectarnos a nuestra base de datos que tenga algún tipo de dato, porque si vamos aquí, nos vamos a Data, fíjate que nuestra base de datos ahora mismo está vacía. Vamos a hacer una cosa. Al principio del curso te he comentado que tenemos un archivo por aquí en Scripts que se llama seed, que esto es como un archivo que lo que hace es la semilla que va a crear un montón de datos para tu base de datos, para que así no esté vacía y puedas empezar con algo. Vamos a irnos a nuestro package.json, vamos a crear aquí un seed y vamos a poner node y ejecutamos -r, .env-config y ejecutamos el scripts seed.js. Con esto lo que estamos haciendo básicamente es que va a leer, va a importar, va a hacer un require, por eso el -r es require de este módulo y me ejecutas este script de aquí. Así nos aseguramos que está leyendo la variable entorno. Ejecutará esto, que no es tan importante lo que está haciendo, pero que sí que sepamos que está creando todas las tablas y está insertando información para que la tengamos en la base de datos y así no empecemos de cero. Hacemos npm run seed para ejecutar este script. Está creando las tablas y ahora si nos vamos aquí y refrescamos, fíjate que ahora en Choose Table ya tenemos las tablas y podemos ir a Customers, ya tenemos aquí información, Invoices, Revenue, Users. Incluso podéis hacer, si queréis, podéis hacer incluso una query aquí normal y corriente. O sea, podéis hacer select invoices.amount from invoices, por decir algo, que es lo que me he acordado, ¿veis? Y ya podéis hacer. No es la mejor forma de conectarse. Recordad que podéis conectaros con vuestro cliente utilizando las variables de entorno, pero lo podéis hacer. En el mundo digital, brillas con esplendor, profesor de programación, maestro de valor. En cada línea de código, en cada función, nos enseñas el arte, nos das dirección. Tu sabiduría es una fuente inagotable. Nos guías con paciencia, de manera notable. De manera notable. Con gratitud y admiración te honramos hoy por ser el guía que nos impulsa a volar alto. ¡Hostia! ¡Qué chulo! Oye, muy bien, ¿eh? Me ha gustado. Muchas gracias. Me ha encantado Axiever. Muy bien, muy bien. Buena... No sé si la ha hecho inteligencia artificial, ChatGPT, pero me ha gustado, ¿eh? Bueno, vamos con más cositas. Ya hemos visto ahí que podemos utilizar la data y tal. Vamos a hacer el fetching de datos. Vamos a hacer el fetching de datos porque obviamente es lo más importante para nuestras aplicaciones de Next.js y vas a ver cómo lo podemos lograr, lo fácil que es y cómo te va a volar la cabeza. Hay diferentes formas en las que podríamos hacer el fetching de datos en nuestra aplicación. Podríamos ahora vamos a necesitar ir a nuestra página. ¿A qué página necesitamos ir? A la de Dashboard. A la de Dashboard, aquí. Y esta página la vamos a nutrir de contenido, ¿vale? Pero ¿cómo podríamos hacer el fetching de datos? Normalmente lo que hacía la gente o lo que harías en React sería algo así. Pero ¿qué pasa con esto? Que el problema que tendríamos del useEffect y hacer el fetch aquí, el problema que tendría que esto, incluso aunque utilices React Query, SWR y todo esto, el problema es que esas bibliotecas por dentro también hacen esto, lo que tú no lo ves. El problema es que esto haría el fetching de datos en la parte del cliente y por lo tanto ya estaríamos perdiendo un poco de tiempo porque podríamos haber hecho el fetching de datos en la parte del servidor, tratar esos datos y renderizar directamente HTML. Va a ser siempre mucho más rápido que sea nuestro servidor el que haga el fetching de datos que no que lo haga el cliente, ¿vale? O sea, tiene sentido por diferentes motivos. Lo primero es que el servidor siempre va a tener una conexión muy buena. El cliente no lo sabemos. El cliente puede estar en móvil, en el metro, en un montón de sitios. Lo segundo es que la latencia que va a tener el servidor va a ser mucho menor, porque obviamente el usuario puede estar en Panamá, en Costa Rica, no sé qué, no lo vamos a saber, y en cambio el servidor va a estar conectado a redes de alta velocidad sin ningún tipo de problema. Y luego es porque vamos a optimizar también los recursos. En lugar de hacer que el usuario tenga que hacer el fetching de datos, descargar los recursos para renderizar y tal, y luego el componente para renderizar, lo que estamos haciendo con Next.js es decir, oye, hazlo en el servidor y directamente devuélvele ya
renderizado lo que sea que tiene que renderizar. Por lo tanto, vamos a enviarle menos información. Va a tener que hacer menos idas y venidas. Así que es súper importante que sea Next.js en el servidor el que hace el fetching de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como hemos dicho, por defecto, lo que está ocurriendo con nuestros componentes es que se están renderizando en el servidor. Nuestra página del dashboard, esta que vemos aquí, se está renderizando en el servidor. Así que esto es lo que se le llama un React Server Component, un componente que se renderiza en el servidor. Y una cosa que tiene interesante los componentes que se renderizan en el servidor es que pueden ser asíncronos. Un componente que se utilice solo en el servidor puede ser asíncrono. Por lo tanto, aquí ya podrías hacer una wait y podrías hacer un fetch de lo que tú quieras. Aquí podríamos tirar pues de una API externa, ¿vale? Podríamos tirar una API externa y cuando tengamos aquí la respuesta, pues podríamos hacer una cosita así, ¿vale? Podríamos hacer esto y este JSON ya lo podríamos mostrar. Esto funcionaría sin ningún problema, pero ojo, importante, porque en este caso ya tenemos el componente, porque en este caso es un React Server Component. Esto no funciona en los componentes de cliente de React normales y corrientes, solo en los React Server Components. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver bien el caso para que lo veamos muy, muy, muy claro, ¿vale? Si vamos a un archivo que tenemos aquí, veis en lib, que os había dicho que había diferentes archivos, tenemos uno que se llama data. Y este de data lo que tiene es, pues para hacer un fetch de revenue, un fetch de las últimas facturas, fetch de la CAR, fetch de las facturas ya filtradas, de la página de facturas, hay un montón de fetch. Y en cada uno está haciendo un SQL. Por ejemplo, para recuperar el revenue, pues está haciendo aquí un select all from revenue. Ya está, simplemente. No hace falta saber SQL para entender esto, pero si quieres aprender SQL, tengo un vídeo en mi canal de MeDoLive que seguro que te puede ayudar, que en menos de una hora te enteras de todo. Bueno, pues este fetch revenue, que es un método asíncrono, en este caso estamos haciendo una llamada a SQL, a una base de datos, pero esto podría ser un fetching de datos a donde tú quieras, podría ser una API externa, podría ser cualquier sitio, pero en este caso es interesante que lo hagamos en SQL y ojo, aquí no estamos haciendo una llamada normal y corriente de que pueda tener, porque mucha gente cree y ve aquí un template string y se cree que aquí te pueden inyectar lo que sea, ¿vale? Pero no, como ya dijimos, esto es un template, ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo, template literal. Que básicamente esto es como si fuese una función, ¿vale? ¿Ves que aquí tienes SQL y llama directamente al template string? Esto es porque es como si fuese una función a la que se le van a inyectar como parámetros las cosas que se pasen por dentro, ¿ok? Así que lo digo para que lo tengas pendiente y que la gente que muchas veces se cría de esto, pues no es correcto. Ahora, ya tenemos aquí el fetch revenue y tal, vamos a utilizarlo. Este fetch revenue, podemos irnos aquí, fetch revenue, hacemos una wait y aquí ya tendríamos el revenue. Si aquí ponemos un console log de revenue e importamos el fetch revenue, ¿vale? Vamos a ver si funciona realmente esto. Hemos hecho aquí un fetch a saco. Nos vamos aquí a nuestra página, ¿vale? No sé qué le ha pasado ahí. No sé por qué algún error había tenido. ¿Vale? Runtime required. ¿Qué ha pasado? Lib data. Creo que es por este. Ah, bueno, espérate, porque también. Native Resource Dynamic. Creo que puede ser por esto. No. Lib. No. Puede ser por el turbo, que lo he dejado al principio, que he dicho, vamos a utilizar el turbo. Y a lo mejor el turbo no funciona del todo, ¿eh? Bueno, vamos a quitar el turbo, vamos a utilizar el modo normal y vamos a ver si funciona, que debería funcionar, ¿vale? Me parece que el error va por ahí, ¿eh? ¿Ves? El error es porque estoy utilizando el turbo y el turbo ese no es 100% compatible todavía. Pero bueno, mientras lo hemos podido utilizar, pues lo hemos disfrutado y ya está. Vale, fíjate en una cosa. Aquí en nuestro componente, vale, aquí fíjate que ya tengo el console log. Aquí he puesto un console log y este console log funciona porque tengo aquí el console log con toda la data que tiene la base de datos. Si vuelvo al editor, fíjate que aquí en la consola no tengo la data, porque en el cliente no se está actualizando, pero sí que la tengo en la terminal, porque es en el servidor donde se ha hecho el fetching de datos. Así que ahora tengo toda esta información porque he hecho el fetching de datos en el servidor, pero no está llegando a lo que sería la parte del cliente, sino que simplemente hacemos aquí el fetching de datos, renderizamos esto y como esta data ya no la necesita en el cliente, la desecha y ya está. Vamos a hacer que sí que realmente podamos ver nuestro dashboard y que se vea. Para eso vamos a tener, aquí tiene ya todos los estilos hechos, aunque tiene comentadas unas cuantas cosas, ¿vale? Con un H1, div, y
aquí hay unos componentes que todavía están comentados porque no tiene la data todavía. Ahora lo vamos a añadir. Lusitana lo vamos a importar, que es la fuente que debería mostrar, y simplemente lo que hemos hecho es darle un poquito de layout, ¿vale? Ves que tenemos aquí el dashboard y ahora mismo está todo vacío porque no estamos cargando los datos. Pero ya tenemos el revenue, así que vamos a aprovechar que ya tenemos el revenue y vamos a buscar el gráfico donde se carga el revenue, que es aquí. Fíjate que aquí en el revenue funciona. Este revenue chart es un componente que ya es un gráfico que pasándole el revenue te lo pinta. Agregamos la importación y dentro del componente vamos a tener que descomentar algunas cositas. ¿Ves? Que pone nota, comenta este código cuando estés en este punto del curso. Estamos en ese punto del curso. Estamos en el punto del curso en el que queremos mostrar este gráfico. Bueno, pues lo descomentamos, ¿vale? Para que nos haga todo esto. Ya es un gráfico que está preparado para recibir el revenue y mostrarlo. Y ahora nos vamos aquí y ya tenemos esto. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Esto lo que hace es, desde el servidor, está esperando a estos datos para poder mostrarlos, hace una wait a nivel de componente. Bueno, estamos en una página, pero podría ser a nivel de componente, y de hecho lo vamos a ver después, que es muy chulo, para que veas cómo se hace un streaming de datos, que eso es brutal. Entonces, estamos esperando a esta información, y cuando tenemos esta información, directamente ya mostramos todo esto. Por lo tanto, si esto tarda 2 segundos, el problema que vamos a tener es que nuestra página no se mostrará hasta que no pasen 2 segundos, ¿vale? Podríamos seguir haciendo más fetching de datos. Hemos hecho el del revenue, vamos a seguir con los otros. Por ejemplo, podríamos tener el del fetch latest invoices, que sería lo mismo, ¿no? Latest invoices, await, y esto lo podríamos poner aquí, ¿vale? Aquí, latest invoices, cargamos este componente y dentro, pues lo mismo, tiene todo comentado porque hasta que no tengamos los datos, pues no tiene sentido que lo utilicemos. Lo descomentamos, es un componente preparado para mostrar la lista de facturas. Guardamos los cambios y ya lo tenemos aquí. Entonces, aquí hay un tema. ¿Qué estamos haciendo aquí? Que primero está esperando esta, que esta serían 2 segundos, y luego está esperando esta, que sería 1 segundo, ¿no? Por lo tanto, como mínimo, ya tardará 3 segundos en mostrar nuestra página, porque como estamos haciendo una wait que esperamos primero esto y luego estamos esperando esto, pues ya serían 3 segundos que estaría tardando. Hay más información que podríamos mostrar, pero os lo voy a dejar para ejercicio, ¿vale? Si vais aquí, veréis que podéis mostrar Total Paid Invoices, Total Pending Invoices, o sea que hay más cosas que podéis mostrar. Te lo dejo de ejercicio para que lo hagas tú, porque ahora lo que te voy a enseñar es cómo podemos arreglar el problema este. Imagínate, mira, imagínate que vamos a la data esta, el fetch revenue, para recuperar los datos de revenue, y artificialmente vamos a simular que tarda 3 segundos, ¿vale? Fíjate lo que pasa. Voy a refrescar y entonces fíjate que está cargando 1, 2 y hasta que no pasan 3 segundos no enseña la página. ¿Ves? Es mucho más lento. Ahora la experiencia que tenemos es malísima porque le damos a recargar y fíjate todo lo que tarda. Está tardando un montón. Tarda 3 segundos y hasta que no ha terminado eso no está cargando toda la página, lo cual pues es un rollo, ¿no? O sea, tarda esos 3 segundos, pues como eso no lo tiene, no puede mostrar absolutamente nada, pues estamos jodidos. Vamos a mejorar la experiencia de desarrollo utilizando justamente lo que sería el streaming de los datos. Lo que nos va a permitir esto es decir, oye, quiero que me muestres una parte de lo que tengo disponible y lo que no tengo disponible, pues me enseñas un esqueleto mientras. Y esto sería lo que es suspense, ¿vale? Así que vamos por partes. Vamos a hacer que esta parte de aquí no espere, o que no espere el resto a esta parte de aquí. Para lograrlo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podríamos hacer 2 cosas, porque una cosa que podríamos hacer es poner el loading. Creo que si hacemos aquí en dashboard y ponemos loading.tsx y hacemos export default loading, function loading, ¿vale? Return. Y ponemos aquí cargando, ¿vale? Y hacemos esto. Si ahora, vale, ahora al menos hemos hecho algo. Fíjate que ahora al menos te aparece un cargando, que no está mal. ¿Cómo hacemos esto? Esto es otra vez, pues como una regla que es cuando tú creas un archivo loading.tsx, en lugar de no cargar nada, lo que vamos a conseguir es decir, mientras esté cargando esta ruta de dashboard, mientras esté cargando, si no tengo los datos, muéstrame algo.
Así que ahora cuando entremos, pues al menos le mostramos un loading, o sea, un cargando. Lo podríamos llevar a otro nivel, porque obviamente esto es demasiado sencillo. Podrías tener un esqueleto en condiciones. En lugar de tener esto, decir, bueno, pues voy a cargar el esqueleto del dashboard. Y esto ya empieza a tener bastante mejor pinta. Fíjate, ¿vale? Cargas, sale como un esqueleto y cuando termina, pues aparece ya el contenido correcto. Esto lo habrás visto en Twitter, en Facebook, en un montón de sitios. Y esto no está mal, pero estamos haciendo que solo por un trozo de la UI, en este caso esta parte de aquí, que es la que está tardando tanto por esto que hemos añadido aquí, que tarde 3 segundos, por culpa literalmente de una línea, que es esta que tenemos aquí, por esta línea de aquí, esta línea de aquí, lo que estamos haciendo es que cargue o veamos un esqueleto de toda la página. Y esto obviamente lo vamos a querer arreglar, vamos a querer mejorarlo de alguna forma. Y para eso vamos a hacer lo que se le llama el streaming de HTML. Y esto es una de las cosas que te va a volar más la cabeza y es una de las cosas por las que sirve Next.js. O sea, esta es la clave por la que Next.js realmente marca la diferencia. ¿Qué vamos a hacer? Mira, fíjate, vamos a ir aquí a nuestro componente revenue y lo vamos a envolver con un componente de suspense. El componente de suspense, esto en realidad es una cosa que es de React, ¿no? Esto es una dependencia que tenemos en React, un componente de React, que lo que va a ocurrir es que le estamos indicando que lo que está envolviendo lo vamos a esperar, va a ser asíncrono y lo vamos a esperar y mientras lo esperamos podemos ponerle aquí un fallback, ¿vale? Un fallback que se va a cargar mientras. Por ejemplo, voy a poner aquí cargando, ¿vale? Mientras esta parte de aquí se esté cargando, vamos a mostrar el cargando. Y cuando ya lo tengamos disponible lo de dentro, lo que vamos a hacer es que se renderice lo de dentro. Entonces, este revenue que habíamos hecho aquí, que es el de 3 segundos que nos está molestando, lo vamos a quitar de aquí. Lo quitamos de aquí y nos vamos a ir a nuestro revenue chart. Y en este componente, que también es un React Server Component, y esto es una de las cosas más increíbles que tienen, es que puedes hacer el fetching de datos de forma granular a nivel de componente, vamos a hacer que en lugar de que le llegue por props, esto lo vamos a quitar y vamos a hacer que el revenue lo cargue, ¿vale? Vamos a hacer este fetch aquí dentro, lo importamos y esto es clave porque los React Server Components, una cosa que nos ayuda también es con el prop drilling, que es un problema de React, ¿no? De que tú tienes que hacer el fetching de datos a nivel de página y pasar a nivel de página al componente, de componente a componente, componente a componente, porque por culpa gracias a eso, puedes hacer que la información fluya. Pero lo bueno de los React Server Components es que de forma granular un componente puede hacer el fetching de datos. Y al hacer el fetching de datos ya no tienes que hacerlo a nivel de página, sino que lo puedes hacer a nivel de componente. Y lo que es mejor, como lo haces a nivel de componente, podemos decir, bueno, como a nivel de componente, este de aquí, este componente tiene que cargar de forma asíncrona información, lo que vamos a hacer es suspenderlo. Vamos a hacer un suspense. Le ponemos un fallback que se esté cargando, de forma que si no tenemos información todavía, mientras está cargando, que muestre esto. Y cuando ya por fin se haya resuelto, mostramos el componente con la información. Vamos a guardar los cambios, nos vamos aquí, parece que todo está igual, vamos a reiniciar. ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? Esto es increíble. ¿Por qué? Porque lo que puedes ver es que, como esta información ya la tenemos disponible desde el principio, lo que está haciendo es mostrarla. Y esta parte, solo ese componente, lo que está ocurriendo es, está esperando que vengan los datos y cuando tiene los datos los está mostrando. Y alguien me estará diciendo, bueno, ya, pero pega un salto un poco raro. Bueno, pero lo mejor de esto es que este fallback tú puedes poner el que tú quieras. ¿Y qué te evita a ti poner un esqueleto tan chulo como uno que se encaje directamente con ese contenido, de forma que ahora cuando refresques aparezca algo así y que cuando tengas esta parte realmente encaje perfectamente a nivel de componente con la información? Ahora lo que estamos haciendo es, como esta información de las últimas facturas la tenemos disponible inmediatamente, se la mostramos al usuario y bueno, esta parte cuando podamos pues la vamos a mostrar, se la vamos a enseñar. Y esto justamente es lo que sería un streaming del HTML. ¿Por qué un streaming del HTML? Porque básicamente lo que estamos viendo aquí es que está dejando la conexión abierta para mostrar la información, ¿vale? Fíjate,
Aquí está dejando la conexión y cuando tenga la información, entonces es que la está enviando. Cuando ya tenga la información, pues la enseñamos y ya la tenemos ahí. La cambiamos y ya está. Así que desde el principio al usuario le vamos a enseñar cosas y solo la parte que no hemos podido cargar, pues cuando la tengamos se la vamos a mostrar. Y esto lo mejor es que lo podríamos llevar a todos los sitios. O sea, esto mismo lo podríamos llevar también aquí, ¿no? Podríamos hacer que en lugar de esperar a tener el latest invoices aquí, latest invoices skeleton, también le podríamos poner un esqueleto y así que sea mucho más granular, que de esta forma todas las cosas, en lugar de cargarlas a nivel de página, también el latest invoices lo vamos a cargar dentro del latest invoices, ya no necesitamos las props, nos vamos para aquí y aquí es donde vamos a cargar el latest invoices, importamos la dependencia y ya está. Y ahora estamos haciendo el fetching de datos de una forma mucho más granular. Que, bueno, en este caso es inmediato. Vamos a simular un poquito más, ¿vale? Para que lo tengamos. Vamos a simular una wait aquí, ¿vale? No sé, un poquito menos para que veamos la diferencia de un segundo solo. Y aquí ahora deberíamos ver que los dos no aparecen, aparece primero uno y luego el otro. Y además hemos arreglado una cosa brutal, y es que ahora estamos haciendo el fetching de datos en paralelo. Seguro que antes has pensado, eso con un Promisol se arregla, pero no se arreglaba del todo, porque el Promisol sí que mejoramos el tiempo de hacer en paralelo el fetching de datos, pero aún así estamos dependiendo de que terminen todas para poder mostrar la página. Lo que estamos haciendo aquí es simplemente, cuando tengamos la mínima información, mostrársela al usuario, y cuando tengamos uno se lo mostramos y esperamos al otro y se lo mostramos en cuanto antes. Pero fíjate que al menos tenemos todo el layout cargado, toda la página cargada, y cuando estamos teniendo esa información es cuando estamos marcando la diferencia. Es tremendo porque al poder hacer el fetching a nivel de componente, el control granular que estás haciendo, el control de datos y la experiencia del usuario es tremenda. Tú imagínate que cuando entramos a Twitter, si en lugar de, fíjate, ver la X, luego este cargando, luego vas viendo cómo se está cargando ahí por partes. Imagínate poder entrar directamente a Twitter y que solo sea esta parte y esta parte, ¿no?, que esté teniendo ese placeholder. Marcaría totalmente la diferencia y seguro que lo entraría mucho más rápido en lugar de estos flasheos que está dando. ¿Por qué esto no se puede hacer con React? Porque React no tiene servidor, entonces servidor, tienes que renderizar desde servidor algo. Piensa y fijaos que aquí estamos haciendo server-side rendering, se está renderizando desde el servidor. Y lo podemos ver aquí, cuando tú haces un view source, vamos a encontrar, por ejemplo, recent revenue. O sea, ya estamos cargando cosas, ya estamos mostrando HTML. React no puede mostrar HTML por sí solo. Te da las herramientas, los mimbres, pero no lo tienes desde el principio. Entonces, cuando muchas veces digáis, ostras, Next.js es que no sé qué, esto es Next.js. Esto es lo que realmente marca la diferencia de Next.js. El hecho de poder hacer streaming de datos y tener partes estáticas de tu página y otras partes que sean dinámicas, ¿no? No ocupas estado porque los datos vienen directos desde la base de datos. Bueno, no porque vengan directos de la base de datos, sino porque lo que estamos haciendo, no necesitamos estado, porque lo que estamos haciendo, esto es un componente que se renderiza en el servidor, y lo que estamos haciendo es simplemente hacer una wait directamente. Y como esto va a esperar hasta renderizar esto, pues por eso no necesitamos ningún tipo de estado. A nivel de SEO, ¿te penaliza que el contenido primero sea un esqueleto? Eso es lo más interesante. Según Google, no penaliza. Y además hay otro tema interesante. Y es que si detecta, podríamos hacer que si se detectase que es un bot, podríamos hacer que espere y que ignore el suspense. ¿Sabes? Si es un bot, ignoras totalmente el suspense. Y esto no está penalizado porque justamente de esto habla Google. Se llama Dynamic Rendering y esto lo que habla... No, Dynamic Rendering no. Esto es lo que recomendaban antes. ¿Ves? Es una solución provisional. Esto no es exactamente esto. Esto es una cosa distinta porque esto lo que hacías era hacer un renderizado estático de algo que era dinámico para dárselo a Google. Pero sí que he visto un montón de veces que dicen que no hay ningún tipo de problema siempre y cuando... O sea, lo que penaliza a Google es que tú enseñes información diferente al usuario y a Google, en el sentido de que sea diferente, porque piensa que hoy en día, de hecho aquí lo pone, hoy en día Google carga realmente el JavaScript, ¿vale? Ahora sí que carga el JavaScript. Lo que pasa es que tarda un poco más, pero lo que estamos utilizando ahora mismo en Google está cargando el JavaScript y se va a asegurar que estés renderizando exactamente lo que espera. Pero en React también está el suspense. ¿Qué diferencia hay a hacerlo en React? Pues como, de nuevo, el tema es que tú puedes utilizar en suspense para hacerlo con cargas dinámicas, pero no puedes hacer este efecto wow de renderizar desde el servidor. Suspense es un componente de React
que si haces cualquier cosa dinámica o cargas dinámicamente un componente, lo puedes utilizar para cargar un fallback, puedes hacer este esqueleto, pero lo que no vas a poder hacer es, ¿ves? Vas a poder hacer esto, pero lo que no vas a poder hacer es renderizar desde el servidor, ¿vale? ¿Cómo podríamos refrescar los datos de un componente server desde un componente cliente? Por ejemplo, un botón para refrescar la gráfica. Lo podrías hacer sin ningún problema, lo que tendrías que hacer es hacer un revalidate. Eso lo veremos más adelante, pero lo que puedes decirle es, quiero que revalides esta ruta y por lo tanto se renderizan los componentes en el servidor. No habría ningún problema. Se puede decir que la esencia de Next es el service rendering y tratar de utilizar lo menos posible el cliente. Efectivamente. Next.js lo que viene a proponerte es que muevas cuanto más puedas al servidor para que la experiencia del usuario sea la mejor posible. Y obviamente es que es lo que tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Para que lo tengamos en cuenta, Next.js es un framework de backend, porque todo lo que te añade es la parte del backend, no es la parte del frontend. La parte del frontend ya la tenemos con React. Y sí, te la adorna un poco con navegación SPA, con un montón de cosas, pero lo que justamente te propone es toda la parte del backend, el enrutado basado en sistema de archivos, poder tener rutas de APIs, el poder hacer fetching de datos server-side rendering, todo este tipo de cosas es lo que justamente está dando, ¿no? Volvemos a PHP renderizado desde el servidor. A ver, el hecho de que volvamos a PHP nunca ha dejado de tener sentido el renderizado en el servidor. O sea, es que esto es una cosa que la gente siempre ha entendido mal. El hecho de decir, no, React, SPAs y tal, pero el renderizado en el servidor, de hecho, desde el principio, en mi empresa, por ejemplo, utilizamos React desde antes de Next.js y React siempre se ha podido renderizar en el servidor. No es una cosa nueva, no es una cosa novedosa. Desde el día 1 React ha pensado en poder renderizarse desde el servidor. Lo digo porque React DOM tenéis las APIs del servidor de React DOM. Esto ha sido desde el principio. No es una cosa nueva, siempre ha estado pensado en poder renderizarse desde el servidor, de tener el render to string, que ahora, por ejemplo, el render to string no está tan recomendado, lo recomendable sea render to pipable stream, pero esto ha existido siempre. Entonces, es que nunca ha sido mala idea renderizar desde el servidor, siempre ha sido algo que React ha tenido en cuenta, solo que Next.js ahora nos lo está simplificando un montón. Y Angular para cuando el curso de Svelte Kit, es que siendo que varias de estas cosas son más sencillas allá. Lo tendemos. La gente, ¿por qué jatea todo en vez de si quieres lo usas y si no te vas a Angular o lo que te da la gana? Sí, a ver, yo creo que Angular está genial, Next.js está genial, a ver, Remix está genial, pero yo creo que esto es súper genial, o sea, que está muy, muy, muy bien, ¿eh? O sea, que creo que la experiencia que conseguís con este tipo de cosas es tremenda y hacer esto con pocas líneas de código como lo hemos logrado es bastante difícil, ¿eh? O sea que os recomiendo que le echéis un vistazo, yo creo que vale la pena porque este tipo de experiencia de usuario está muy bien, ¿eh? No, la idea de las SPA era mover renderizado al cliente para evitar... Eso es mentira. Eso es mentira y es una cosa que se repite mucho, pero porque no se entiende. La idea de las SPAs no era la idea. Eso es la idea que nosotros le hemos dado, ¿vale? La idea de las SPAs es simplemente... es la navegación inmediata entre rutas dentro del cliente. Punto. El hecho de... La idea de las SPA significa Single Page Application. No era mover el renderizado al cliente para evitar que el server tuviera tanta carga y tal. Y además del Separation of Concerns para que el trabajo pueda avanzar rápido teniendo claro que es back y front, no tiene nada que ver. SPA, que significa Single Page Application, y que al final de lo que se trata realmente, la idea es básicamente de tener en el cliente navegaciones más rápidas, transiciones inmediatas. Punto. Cualquier otra cosa que tú entiendas de que cómo las SPAs, de mover y tal, eso son cosas que al final son cosas que habéis entendido vosotros porque habéis querido, que sean interesantes, ¿vale? Que podéis pensar en separación de conceptos y tal, pero no era la idea de las SPAs. Las SPAs, hemos hecho una SPA. La SPA es básicamente que podamos tener una navegación de una página a otra y que sea lo más instantáneo posible, evitando tener que recargar la página. Punto. Ya está. Esa es la diferencia entre la SPA y la MPA. A partir de ahí que cada uno pues, bueno, es que así he separado conceptos o que haya un framework que hiciera eso, puede ser, ¿eh? Puede ser interesante. Pero al final, ¿se tiene que revalidar toda la ruta o se puede, por ejemplo, solo el gráfico? Se tendría que revalidar toda la ruta. Lo que podrías hacer es que el gráfico fuese una subruta, que no sé qué, eso lo podrías llegar a hacer. Pero no, tendrías que revalidar toda la ruta. No entiendo la polémica. Con Next puedes usar una app igual. Claro, totalmente. Podéis utilizar... A ver, yo he utilizado SQL como ejemplo, pero, a ver, otro error muy común que es el hecho de que la gente puede ver esto de SQL. Esto de SQL que veis, todo esto se queda en el servidor, ¿vale? Next.js sería un monolito total.
todo esto que veis, esto no llega al cliente, ¿vale? Esto no llega al cliente de ninguna forma. Si vosotros buscáis en el JavaScript que se descarga aquí, no vais a encontrar estas cosas, ¿vale? Si vais a search y buscáis SQL, select, no sé qué, no sé cuánto, no lo vais a encontrar. No está ahí el select. Eso está solo en el servidor. O sea que no se está mezclando. O sea, no se está mezclando frontend y backend, realmente está separado. Lo que pasa es que se está como simplificando el que puedas trabajar mucho más integrado y no tener que repetir la UI 2 veces. Mira, sobre lo que se comentaba antes de separación de conceptos, os voy a comentar una cosa que realmente sí que lo que se está buscando con este tema de cosas, ¿no? El tema es que Next.js es un monolito que durante mucho tiempo han tenido mala fama, ¿vale? Los monolitos. Pero los monolitos no son malos per se. A veces son buenos, a veces son malos, pero sobre todo pueden estar mal hechos y pueden tener muchos problemas. El problema, el gran problema que hemos tenido muchas veces, como mucha gente habla de los errores del pasado, de PHP y todo esto, ¿no? El problema principal que hemos tenido históricamente no era el hecho de mezclar el backend y el frontend. El problema que teníamos históricamente era repetir el frontend 2 veces y crear la UI tanto en el backend como en el frontend. Y esto lo habréis visto un montón de veces en monolitos y todo esto, ¿no? Habréis visto que lo que había que hacer era, tú creabas en el servidor en PHP la UI y luego dinámicamente, con jQuery o con lo que sea, tenías que recrear la misma UI para parchearla. Este ha sido siempre el problema histórico. Y lo que realmente busca Next.js, que me parece muy interesante, es que solo lo escribes una vez. O sea, realmente estás utilizando siempre el mismo lenguaje y la UI es la misma tanto para el servidor como para el cliente. El hecho de separar, al final podéis separarlo a ficheros sin ningún tipo de problema. O sea, podríais separar mejor esto, lo podríais meter en una carpeta server. Al final os está dejando a vosotros este tipo de problemas sin ninguna cosa, ¿eh? Eso es mentira. Dice Gato Neptuno, dice, no, pero eso ya está solucionado en PHP, usamos includes y hacíamos una sola vez cada pieza de UI. Esto no es verdad tampoco. No es verdad porque eso es de forma estática. Entonces, Gato Neptuno, si el usuario, por ejemplo, hacía clic a un elemento y tenías que cargar tres elementos más, ¿eso cómo lo hacías? ¿Con el include de PHP? Eso no lo hacías con el include de PHP. Eso lo hacías parcheando con jQuery. Porque ese es justamente el problema. Que con el include tienes la parte estática, pero la parte dinámica te la estás perdiendo. ¿Entiendes? Es que me parece que mucha gente esto no lo entiende y ese era el verdadero problema que había. No se trata tan bien. Es que incluso en los nuevos frameworks lo podéis ver. Que sí, que a lo mejor hay algún framework que reconvierte o compila JavaScript que lo consigue solucionar. Y es que está bien, porque es hacia donde van los nuevos frameworks. Tanto Next.js como frameworks nuevos de PHP y tal, vienen a solucionar eso de que tú escribas la misma UI tanto en servidor como en cliente. Pero no lo soluciona el include, lo está solucionando los nuevos frameworks. O sea, no es un tema de que sea Next.js que solo está haciendo, es que lo está haciendo todo el mundo porque al final era el problema que estamos teniendo realmente en la UI, que es lo que me parece realmente importante, ¿sabes? El hecho de evitar parchear en el cliente la UI cuando es dinámica, ¿entendéis? Ese es realmente el problema que hemos tenido muchas veces. Entonces no harías una API con Express que haga las consultas si usas Next. No, porque en este caso Next.js ya tienes una forma de crear las rutas de las APIs, entonces ya no tendría sentido. Ya dejen PHP que sabemos que es rápido, pero no es un problema de PHP, ¿eh? No digo que sea algo negativo de PHP. O sea, PHP es positivo en muchas cosas y seguro que hay frameworks que han salido hoy en día que solucionan eso, pero me refiero a cosas antiguas, ¿sabes? De por ejemplo, cómo era antiguamente, lo digo así, ¿eh? Ya sea como, por ejemplo, con C#, también ha pasado durante mucho tiempo, me refiero a antiguamente, como lo hacíamos. El problema de los monolitos antiguos, de que hacíamos eso, que no hate a PHP, me refiero a cómo lo hacíamos antes los monolitos. Y justamente lo interesante de Next.js es evitar cometer ese error de tener que reescribir la misma UI 2 veces. Eso es lo que realmente creo que lo hace necesario. Interesante. ¿Ya no es necesario context y use context? Sí, porque lo que a lo mejor necesitan menos, ¿no? ¿Te parece bien que React y Next dejen tanto juego al dev para que organice el código como le parezca? Yo creo que sí, porque hay veces que pasa... Mira, si le da mucho juego... porque le da mucho juego, pero si no le diese juego la gente se quejaría. Y yo creo que una de las cosas buenas justamente es que le dé ese juego, porque al final eso lo que permite es que la gente encaje mejor su forma de programar y cómo lo quiere hacer. Es una cosa que le ha ido muy bien durante mucho tiempo a React y espero que le vaya bien. Yo creo que lo bueno es la libertad y que la gente invente. Sí, porque al final hay veces y hay patrones que al final llegan, que se quedan tarde, que no funcionan y todo esto.